a Roberto en la presentación solo a título de ser gráfico de cara a lo que les quiero contar y plantear, sencillamente para compartir alguna de mis experiencias, casi como un observador dentro del sistema. Mi primer trabajo, además, fue con Felipe Solá, que había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires. Después mi segundo trabajo fue con María Eugenia Vidal y después ya, digamos, comencé mi carrera como intendente de Pinamar y ahora la provincia gobernada por Axel Kicillof. En paralelo soy bonaerense, vi gobernadores desde Dualde hasta Rucauf, que en un momento era la promesa de la política argentina. Rucauf, para que se den una idea, en el año 99 tenía una imagen superior a la de Rodríguez Larreta hoy, superior a la de María Eugenia Vidal en su momento, superior a la de Alberto Fernández a principio de año. Rucauf era, y sin embargo nadie lo recuerda particularmente por nada. Después, bueno, Felipe Solá, Scioli en el medio, María Eugenia Vidal, Kicillof, y quiero comenzar conversando con ustedes con una idea poblacional, que es, estoy seguro que no hay chances de que la Argentina cambie y no hay chances de que la Argentina se transforme si no se transforma seriamente la provincia de Buenos Aires, que es el lugar en el que vive el 40% de los argentinos. Y por lo tanto, si no se, y, digamos, no hay chances de que un presidente pueda ser un buen presidente si no se cambia seriamente la provincia de Buenos Aires, y seriamente un gobernador o gobernadora de la provincia de Buenos Aires no puede ser exitoso si tampoco la transforma. Pero en paralelo hay una dinámica, por un lado, de lo electoral vinculado en la relación de los gobiernos nacionales con la provincia de Buenos Aires, y en paralelo hay algunos diseños que me parece que amerita compartirlos. Arranco hablando de una película que quizás no la vieron, pero me sirve muy bien el ejemplo para graficarlo, que se llama La Gran Apuesta, de Big Short. Está en Netflix, es bastante interesante, actúa Christian Bale, y lo que narra son los hechos de cómo se construye la burbuja financiera en Estados Unidos en base a los créditos hipotecarios con la máxima calificación posible, y básicamente una consultora un inversionista que se dedica a ir contra el sistema porque se da cuenta que los cimientos de cómo están basados los métodos de las calificadoras hipotecarias en Estados Unidos, digamos, no funcionan. Son básicamente una mentira, y se da cuenta de eso cuando mandan a hacer una investigación y se dan cuenta que había, por ejemplo, trabajadoras sexuales que tenían hasta 5 créditos hipotecarios y tenían 4 o 5 viviendas. Y dice, bueno, pero ¿quién les dio el crédito? Y cuando va a ver el crédito se da cuenta que eran personas que no habían terminado la secundaria y andaban manejando una Ferrari porque el banco los premiaba mientras más créditos otorgaban. Por lo tanto, ¿quién va a revisar la calidad del crédito que están otorgando si total es Estados Unidos y la economía nunca va a ser un crash? Claro, el problema es que como el incentivo del sistema era eso, todos los jugadores del sistema hacían eso. Entonces, ¿en qué termina? En un crash económico, fundamentalmente. Y acá viene la segunda hipótesis. Creo que, creo que el principal problema de esta relación entre la provincia de Buenos Aires y de la República Argentina está dado y está basado fundamentalmente en que hay una crisis entre quién tiene la obligación, quién tiene los recursos, quién tiene los recursos, quién es el que tiene la obligación y quién es el que se ocupa fehacientemente. Y la segunda hipótesis, entonces, se cimienta sobre esta idea, que es, hay una crisis galopante tributaria y política en la tensión entre intendencias, gobierno provincial y Estado nacional. ¿Por qué? En la Argentina, el 82% de lo que ustedes pagan como impuestos los recauda el Estado nacional, a través de distintas vías, pero la presión tributaria en la Argentina es del 82% a cargo del Estado nacional, del 14,3% de todas las provincias en su conjunto y el 2,7% de todos los municipios en su conjunto. Repito, 82% la presión tributaria del Estado nacional, 14,3% de todas las provincias, 2,7% de todos los municipios. Y ahora, cuando vos revisás cómo es la estructura de gasto, ves que el 67% es del Estado nacional, porque ahí ya empieza a operar la coparticipación, ¿no? Por goteo.
el 23% de los estados provinciales en su conjunto, la estructura de gasto, estamos viendo ahora, ¿no? Y el 10% de los municipios. Sin embargo, la relación de la realidad con los hechos y las obligaciones legales no es esta. Yo les aseguro que cuando ustedes salen de la ciudad autónoma de Buenos Aires, para quienes tienen la dicha de ser del interior como yo y saben, van a saber de lo que estoy hablando. Pero si vos te quedás sin trabajo, vas a hablar con el intendente. Y si hay un hecho de inseguridad, la mayoría de la gente en la provincia de Buenos Aires no sabe que la policía, por ejemplo, la administra el gobernador. Es más, me pasa cuando hay hechos de inseguridad en Pinamar, supongamos, la verdad que creo que no me ha pasado, salvo una vez que yo denuncié a un comisario, pero si no, es muy raro que un medio, no, digamos, es muy raro que alguien no te llame a vos como intendente por hechos de inseguridad que son una responsabilidad del gobernador. Nos hacemos cargo de la asistencia alimentaria, nos empezamos a hacer cargo de la educación, hay un fondo educativo, nos empezamos a hacer cargo, bueno, de la seguridad naturalmente, además de las funciones específicas de las que ya nos ocupamos los municipios, como Pinamar, que además nos hacemos cargo del turismo, la cultura, todo eso está bien, ¿no? Y hace el gobierno local, pero hay funciones que son muy específicas, ni que hablar la infraestructura, ni que hablar la infraestructura. Entonces, empezamos a encontrar algunos problemas vinculados al desarrollo económico, a la seguridad, a la salud, a la educación, que son fundamentalmente las piedras basales de lo que la Constitución dice que deben ser responsabilidad del Estado Nacional y de los estados provinciales. Sin embargo, eso no pasa, eso no ocurre así. Entonces, nosotros hoy tenemos una tensión entre quién es el que tiene la plata, que es el Estado Nacional, y quiero ser claro en esto, no es un problema de pertenencia partidaria, digamos, por eso hice la introducción de todos los gobernadores que pasaron por la provincia de Buenos Aires y los distintos presidentes que pasaron en la Argentina. Esto es un problema ideológico de diseño tributario del sistema. Es imposible, es imposible que cambie la Argentina, porque es imposible que cambie la provincia de Buenos Aires con este diseño institucional y que no se convierta en un agujero negro del esfuerzo de cualquier provincia próspera del interior del país. Es imposible. ¿Por qué es imposible? En paralelo, la tercera hipótesis. No, para redondear la segunda hipótesis. Que uno concentre los recursos, que otro concentre las obligaciones y otro sea el que se ocupe, no puede sino terminar en un conflicto. Digamos, esto va a terminar en un conflicto y como habrán estudiado en algún proceso de la carrera, han descubierto que las revoluciones de los últimos 300 años, las revoluciones digamos, de la modernidad, siempre son tributarias. Después tienen fundamentos y digamos, tienen elementos valorativos de la época, pero en general todas las crisis y las revoluciones, para empezar, las mayores revoluciones que dieron luz a las democracias occidentales, como son la Revolución Americana y la Revolución Francesa y todas las revoluciones consecuentes, nacen por conflictos tributarios de alta presión tributaria de alguien que no estaba en el territorio, que tenía las obligaciones legales, pero que no se ocupaba y encima le ponía un pie en la cabeza al que quería desarrollarse, aplicándole mayor presión tributaria mientras hacía sus guerras y sus conflictos y se dedicaba a sus realidades. Es un país grande, muy poco densamente poblado, con una heterogeneidad de realidades, pero con una homogeneidad de mandatos y con una homogeneidad en la toma de decisiones, ubicada geográficamente en una parte del país. Eso también afecta a la subjetividad en cuanto al diseño del sistema de toma de decisiones. Entonces, tenemos la tercera hipótesis ahora. La tercera hipótesis es el diseño ideológico del sistema. En el caso específico de la provincia de Buenos Aires, y les pido disculpas, pero voy a ser monotemático con esto porque creo en la primera hipótesis, que es imposible cambiar la Argentina si no se cambia la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está dividida la provincia de Buenos Aires? Bueno, en general cuando se hace el abordaje de la provincia de Buenos Aires, cuando llegan las elecciones, ¿cuál es el comentario más normal? Bueno, se están disputando la provincia de Buenos Aires porque es donde están los votos, ¿no? Entonces, ¿y por qué tiene todo este nivel de discusión la provincia de Buenos Aires? ¿Y por qué es el botín electoral? Bueno, les voy a dar la derecha en eso. La provincia de Buenos Aires, yo por ejemplo soy intendente de Pinamar, desde el Partido de la Costa hasta, les diría, Montehermoso prácticamente, tenemos cientos de kilómetros, miles de kilómetros de costa.
de costa en la que se podría desarrollar la pesca, costa en la que se podría desarrollar el turismo de una manera diferente, costa que podría tener una relación distinta con la ruralidad y con las ciudades satélites que nos envían trabajadores. Y ustedes dirían, bueno, pero ¿y eso es una región productiva? No, 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 no es una región productiva. La provincia de Buenos Aires está dividida en secciones electorales. Y eso no es un hecho menor, porque, como dice, creo que le decía a la Chiqui Legrand, como te ven, te tratan. Entonces, cuando vos vas a gestionar, y esto quiero ser claro, me ha pasado con distintas gestiones y me pasó incluso cuando trabajaba con Felipe, hay una ficha, o sea, hay una ficha que cuando vos vas a la Plata, cuando vos vas a la provincia de Buenos Aires, ¿no? En lo burocrático formal, te están esperando con una fichita con tu foto, tu nombre, tu pertenencia partidaria, tu porcentaje electoral, tu padrón electoral y tus habitantes. Entonces, foto Martín Yeso, una foto en la que yo tenía como más rulos. Después dice que soy de Juntos por el Cambio, dice que sacamos el 58,7% de los votos, que el padrón electoral es de 33.000 personas y que la población estimada es de 45.000 personas. Entonces, y que pertenezco a la quinta sección electoral. ¿Dice en algún lado que es la ciudad por la que es el intendente de la ciudad por la que pasan 4,5 millones de turistas al año? No, 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 no. Es la ciudad que crea y que importa trabajo y que genera más puestos de trabajo que la propia población entera que tiene para la temporada de verano. No, no, tampoco dice eso. Y eso tiene que ver con un movimiento que en los Estados Unidos de América, y es un fenómeno interesantísimo para estudiarlo, porque creo que es lo que haría falta acá, algo muy parecido, que es el movimiento Critical Legal Studies. El movimiento Critical Legal Studies es un movimiento, bueno, hace poco, no sé si vieron en las noticias, pero había fallecido la jueza Ginsburg, Ruth Bader Ginsburg, una jueza muy progresista. Ella integró el movimiento Critical Legal Studies junto a Duncan Kennedy, Roberto Mangabeira Unger, y les diría que fundamentalmente es Roberto Mangabeira Unger la persona a la que hay que leer. Digamos, es inevitable leer a Roberto Mangabeira Unger, fue probablemente uno de los mejores intelectuales que ha pasado por la política en los últimos 30 años en el subcontinente sudamericano. Él fue ministro de Asuntos Estratégicos de Brasil, fue el profesor favorito de Barack Obama, ese es un dato cholulo, pero fuera de eso, Roberto Mangabeira Unger junto a otros juristas integran el movimiento Critical Legal Studies que ponen el énfasis en cómo el diseño institucional de un país genera consecuencias económicas. Y fundamentalmente es esto, cómo la provincia de Buenos Aires va a ser tratada de una manera distinta a un botín electoral si la provincia de Buenos Aires está dividida en secciones electorales. Y para correr Pinamar, sencillamente. Rauch, por ejemplo, exporta el 30% del ganado de la provincia de Buenos Aires, que exporta probablemente cerca del 55% del ganado de la República Argentina, la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, Rauch es un municipio realmente importante para la República Argentina. Pero, ¿qué es Rauch para la provincia de Buenos Aires? Es una ciudad que está gobernada por Maxi Suescum, que es de Juntos por el Cambio, radical, y que tiene un padrón electoral de aproximadamente 12.000 personas. Y Maxi es un gran intendente y hace las cosas muy bien, pero el diseño institucional de la provincia de Buenos Aires no permite tener una mirada estructural y estratégica sobre qué es lo que aporta un municipio como Rauch a la economía de la provincia de Buenos Aires y finalmente a la República Argentina. Entonces, ¿de qué va la cosa? Que no se puede transformar la República Argentina sin transformar la provincia de Buenos Aires, que hay una crisis tributaria entre quién tiene los recursos, quién tiene el sistema legal de las obligaciones y quién es el que tiene la obligación en lo fáctico y se termina ocupando de resolverlo. Y en un tercer nivel hay un problema ideológico en el sistema, en el diseño del sistema legal que genera consecuencias económicas pobres. Y la cuarta hipótesis, naturalmente, es creo que si se abonaran estas tres hipótesis de una manera ordenada y organizada, inevitablemente tenemos que empezar a pensar, como se ha planteado en algún momento, a veces, y parte del problema de la Argentina de los últimos meses y de los últimos años es que se piensa desde la chicana, ¿no? Digamos, es mucho más interesante incomodar al otro que incomodar una idea o desafiar una idea de statu quo. De statu quo me refiero al sistema de la política, al sistema de los políticos, que finalmente, cuando vos ves cuáles han sido los resultados de cada uno de los gobernantes de la Argentina,
la verdad que no son muy alejados unos de los otros, no son muy alejados. Y les diría, y ahora sí, esto como observador del sistema, y a lo que los quiero invitar, además me pasa que cuando me junto con políticos de todos los partidos políticos, incluso los invito a que los escuchen en las entrevistas con una mirada que busquen encontrar o detectar los elementos subyacentes de su discurso. En general, los políticos piensan que el problema del país o el problema de la provincia de Buenos Aires es que no la gobiernan ellos. Entonces, y es muy interesante observar cómo todos piensan lo mismo, de izquierda, de centroizquierda, de centro derecha y de derecha. No detectan que hay un problema en el diseño institucional, en el diseño legal y finalmente en el diseño tributario que genera consecuencias económicas para el desarrollo del país. Así que yo hasta acá llego porque me parece que lo más rico empieza ahora. Estas son mis 4 hipótesis sobre cómo se puede tener una estrategia distinta que contemple otras variaciones, otro tipo de divisiones que generen un círculo virtuoso para el progreso y el desarrollo de la República Argentina, un país que tiene una heterogeneidad de realidades, tiene una heterogeneidad de situaciones climáticas, tiene una heterogeneidad productiva, tiene una heterogeneidad en los tipos sociales y culturales en la manera de relacionarse y que además tiene una heterogeneidad cultural en un país extenso con baja densidad demográfica. Disparen. A ver. Bueno, buenísimo, Martín. Vamos a abrir para preguntas. Hay temporada. Para los que se... Veo algunos que cuando dijiste Pinamar, qué recuerdos. A ver, ¿qué preguntas? Hola Martín, buen día. A mí, o sea, yo coincido plenamente en lo que vos dijiste, que el problema está en Buenos Aires y en cómo está distribuido todo, pero el problema es cómo haces que esas ideas lleguen a alguna decisión, porque una vez que sos gobierno, yo creo que el problema pasa por cómo llegás a mantener el poder y a seguir en vida del gobierno, a cómo llegás a concretar esas ideas cuando estás ahí en el lugar, ¿no? Porque creo que ahí es donde se vuelve todo más difícil. O sea, creo que... Está buenísimo el planteo. Antes mencioné el sistema del movimiento Critical Legal Studies. Nosotros hoy estamos hablando de feminismo, de reivindicaciones de derechos civiles, de ampliación de derechos civiles, y les puedo asegurar que estamos llegando por lo menos 50 años tarde a la discusión. Es un movimiento, o sea, la política llega 50 años tarde a la discusión porque es un movimiento jurídico, filosófico y político que nace en la Universidad de Yale, o sea, la universidad más conservadora del mundo, y en las universidades de Harvard y de Yale, ¿no? Harvard no tan conservador, no conservadora en absoluto, Yale sí en ese momento. Y de esas dos universidades nace el movimiento Criti. Te diría que en general también es un impedimento para pensar seriamente, poner, como dice el dicho, el caballo delante del carro. Desde el vamos te digo una cosa, Matías, no hay nadie que seriamente en muchas décadas se haya dedicado a pensar seriamente en una división de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Te voy a decir, bueno, pero ¿y si trabajo y nadie lo implementa? Bueno, sí, una consecuencia del trabajo intelectual es que sea meramente ocioso o que literalmente sirva para pensar, sirva para pensar. Así que desde el vamos yo te diría, Matías, que mal le podría hacer a esta división o a este cambio que necesita la provincia de Buenos Aires y la República Argentina si no hay alguien que se dedique a escribir. Yo, naturalmente, además, ahora estoy viendo si hago que el protocolo y si van a tener que usar barbijo en temporada. Entonces eso te dificulta para poder hacer un trabajo serio y por eso están ustedes, jóvenes brillantes de la Universidad de Buenos Aires, la élite intelectual de la República Argentina, para poder pensar sobre algunos de estos asuntos estratégicos para el futuro de nuestro país, para el presente y futuro de nuestro país. Mi invitación es, Matías, a que pienses que el trabajo intelectual no es, digamos, es ocioso, pero puede no serlo. Si el trabajo es interesante, tiene capacidad de transformación, pero desde el vamos sí creo en el valor de los movimientos intelectuales. Yo creo que los movimientos intelectuales que deben y pueden nacer principalmente en las academias son los que después movilizan a los políticos.
y en esto quiero ser muy claro porque creo que atraviesa a gran parte de la dirigencia política argentina. ¿No les pasa que las discusiones cuando prenden la tele son berretas, son bizarras y decís, ¿en serio están debatiendo esto? ¿En serio se está discutiendo esto? Entonces, no sobreestimes al sistema político, no subestimes la capacidad de transformación que tiene una idea y la necesidad de un consecuente trabajo. Entonces vos me decís, bueno, pero ¿cómo hacemos para que esto lleve a la realidad? Con tiempo, con tiempo. Te diría que un problema nuestro como país también es la ansiedad, ¿no? O sea, ya que empieza el partido argentino y ya Messi tiene que hacer el gol de Maradona. Como, bueno, che, la jugada se prepara, hay que entrenar, hay que laburar, tenemos que encontrar sociedades, tenemos que ir encontrando pequeñas soluciones. Y hay una idea dentro de las cosas que hago a veces para tratar de entender distintas realidades, empecé a estudiar programación. Y en programación hay un axioma, hay un precepto que a mí me gusta mucho, que es un mecanismo para la resolución de conflictos, que dice algo así como que la mejor manera de abordar un problema complejo no es una solución compleja, sino que la mejor manera de abordar un problema complejo es descomponer en la mayor cantidad de problemas simples y brindar soluciones simples a cada uno de esos pequeños problemas. No siempre es posible, ¿no? Naturalmente, y a veces sencillamente es necesaria una solución compleja, pero sí corresponde hacerse la pregunta previa, que ¿es necesario hacer todo este cambio o podemos introducir pequeños cambios que generen en el tiempo un cambio de estructura? Porque fácilmente te diría que tenemos una tendencia cultural al gol de Maradona para tapar todo el resto de las macanas que nos mandamos como sociedad o que no ocurren. Entonces, digamos, me parece que en esto es mucho más interesante, Matías, el camino a transitar que el destino final. Digamos, yo estas introducciones se las hago porque o estas hipótesis las comparto porque estoy seguro que hay muchas variaciones. O sea, yo lo estoy pensando de lo productivo, pero tranquilamente podría estar dividido en regiones educativas, digamos. Yo estoy teniendo un sesgo económico acá y capaz podría haber un sesgo educativo de si nos vamos a formar de manera homogénea en toda la provincia de Buenos Aires de la misma manera, como también podría haber un sesgo cultural, como también podría haber, digamos, podrían haber distintos sesgos, o por composición demográfica, digamos, por desigualdad, por pobreza. Sencillamente yo usé una propuesta que me parece que es la más cercana al statu quo, que es la de, che, bueno, dividámosla por regiones productivas, no necesariamente por secciones electorales. ¿Cómo pintarías esa provincia? Y por consecuencia, ¿qué municipios crees que deberían, digamos, que concentran muchas distintas identidades irreconciliables, ineficaces e ineficientes? ¿Cómo harías la división correspondiente? Perdón la extensión, pero muchas veces sencillamente hay cosas que no se hacen porque no se sabe si van a ocurrir. Bueno, sí, bienvenido al... Así funciona el mundo que trata de generar ideas y consecuencias para que se transforme la realidad, Matías. Así que probablemente la respuesta a tu pregunta sea que quizás no pase nada, pero creo que vale la pena intentarlo. Porque el sistema cree, o sea, los integrantes del sistema creen que el problema no son ellos, sino, digamos, ellos no ven que el problema sea el sistema, sino que piensan que el problema es el otro. La expresión la patria es el otro. Bueno, el problema es el otro. El problema siempre es el otro. El problema es que él es de izquierda, el problema es que él es de derecha. El problema nunca es el sistema. Y cuando vos ves en la provincia de Buenos Aires que de verdad agotamos el espectro ideológico, ahora con Axel nosotros agotamos el espectro ideológico posible en la gobernanza de la provincia de Buenos Aires. Lo agotamos. Y estoy seguro que las transformaciones no van a ser muy distintas a las de otras gobernaciones, con distintos tonos, con distintos posicionamientos de mensaje, con distintos posicionamientos simbólicos, pero finalmente en la gestión sin demasiadas variaciones. A ver, Yo ¿alguna tengo una pregunta pregunta. más? Yo tengo una pregunta. O comparto plenamente lo que decís, pero te quería preguntar si más allá de ese problema hay un problema grave a nivel educativo, en el sentido de que todos los gobiernos bajan una línea ideológica para que la población piense de una manera, a mi parecer, totalmente errada y antigua. Por ejemplo, vemos un montón Marx nosotros en la facultad y es un intelectual que ya se dejó de ver hace muchos años. Buenísimo. ¿Está? Bueno, gracias, Tomás. Sí, naturalmente, bueno, el propio Marx lo define, ¿no? En lo que son los cimientos de la infraestructura o de la estructura social, digamos, claramente la educación es de esos elementos que define y que genera digamos,
genera consecuencias culturales en una sociedad, en la superestructura, y ni que hablar los neomarxistas. Pero te diría, Tomás, que una cosa es lo que quieren los políticos o lo que le gustaría a los políticos, y creo que definitivamente mucho más, digamos, más allá de lo que uno quiera bajar como línea, finalmente hay problemas que son previos de sistema. A mí hay una idea que me gusta mucho, creo que era un poeta cubano que decía algo así como, toda la- ahora me cuido, pero vamos a tener que adulterar al poeta cubano. Pero decía algo así como que todo hombre y mujer, le agregamos, todo hombre tiene el mandato de ser un hombre de su tiempo, todas las personas son personas de su tiempo, son personas de su época. No hay ninguna idea innovadora. A mí me gusta mucho la idea, cuando vos sentís que tenés una idea innovadora, muy probablemente la hayas visto en algún lado. Digamos, no hay ninguna idea propia de la época, son todas cosas que ya están ocurriendo. Vean caso de la bicicleta, o sea, ahora hay intendentes digamos, que pensamos que somos modernos e innovadores por hacer bicisendas, y en Curitiba las hacían desde el año 77. Digamos, no hay realmente ideas innovadoras, ni hay, digamos, somos todos presos de nuestra época, Tomás. Eso es lo que yo pienso. Sí te diría, para el caso puntual de la educación, creo que el problema de diseño del sistema es que, por ejemplo, hay un Ministerio de Educación de la Nación. ¿Ustedes saben por mandato constitucional quién es el responsable de la educación? Bueno, las provincias. ¿Y para qué hay un ministro de Educación de la Nación? No, bueno, por las universidades nacionales. Ok, bueno, lo acepto, listo. ¿Y cómo se definen las paritarias? Bueno, la primera paritaria la define el Ministerio de Educación de la Nación, pero en lo fáctico es más importante a nivel económico y a nivel de impacto el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Y qué pasa en la provincia de Buenos Aires? Tenés distintas realidades sociodemográficas. Hay una parte del sistema, que esta es la ausencia de pragmatismo, ¿no? Hay una parte del sistema que cree que si vos tenés el mismo sistema educativo en Florencio Varela que en Pinamar, por ejemplo, los resultados van a ser la igualación educativa. ¿Pero en qué termina eso, Tomás? En ineficacia educativa. Digamos. ¿Por qué? Porque finalmente en Florencio Varela el sistema educativo, digo, lo pongo aleatoriamente, no es el mismo que en San Isidro, probablemente. ¿Por qué? Porque hay situaciones en Florencio Varela que no están resueltas en la previa. Por ejemplo, el hacinamiento habitacional que podría existir en algún barrio, no está resuelto la capacidad laboral ni el acceso al trabajo de la familia, ni los problemas de narcotráfico en el barrio, ni la conectividad a internet de los chicos este año, por ejemplo, ¿no? Y la capacidad de tener una computadora, versus que probablemente en otro municipio con otra realidad, digamos, los problemas son otros. Entonces, hay una parte del sistema educativo que pretende, digamos, que cree que si arma una ley está buenísima, y para que le abro a los perritos, perdón. Ahí está. Ahí está. Perdón. Hay una parte del sistema que cree que si entonces hacemos estas reglas que están buenísimas y que están repletas de buenas intenciones, el sistema puede mejorar. Y lo que nosotros creemos es que, digamos, y de vuelta, cuando no hay clases, al que responsabilizan es al intendente. Yo creo que si intentáramos hacer, Tomás, una revisión, mínimamente una revisión del sistema educativo en la República Argentina, provincia por provincia, si las provincias como la provincia de Buenos Aires estuviera dividida en regiones productivas, vos con una mirada estratégica hacia dónde crees que puede ir la provincia de Buenos Aires para explotar todo su talento, todo su potencial, vos podrías detectar que podés tener proyectos educativos regionales. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene que turismo no sea una orientación en Pinamar? O administración hotelera específicamente. Claro. Acá en Pinamar estamos hablando de 65.000 camas de hotel, por ejemplo. 65.000. No me alcanza la población de Pinamar para la cantidad de gente que necesito acá. ¿Qué sentido tiene que en Madariaga no esté la orientación en administración agropecuaria, por ejemplo? Y dentro de lo que es agropecuario, si en Madariaga hubiera, como lo hay, por ejemplo, kiwi. Madariaga es la mayor exportadora de kiwi de la República Argentina. ¿Cómo no van a tener una formación alrededor de eso? Che, pero si en Florencio Varela y en Merlo, en realidad el desarrollo es de las automotrices
y de fábricas textiles, ¿cómo no va a haber una orientación en ese sentido? Entonces, lo que empezás a descubrir que cuando empezás a pensar estratégicamente y empezás a repensar, decís, che, estamos haciendo el mejor esfuerzo para que todas las herramientas del Estado en cuanto a la inversión estatal y el gasto público tengan un sentido estratégico. ¿Está organizadito eso? Digamos, ¿todos los cañones están apuntando hacia los mismos lugares de manera organizada? ¿O uno tira para la izquierda, el otro tira para la derecha, el otro tira para adelante? ¿Cómo se llama el ministro de Agricultura de la provincia de Buenos Aires? Decime si en una situación más o menos normal no debería ser más o menos conocido el nombre de la nación. Decime si no debería ser una persona más o menos conocida el ministro o ministra, más que el ministro de Economía, digamos, ¿no? Si el ministro o ministra de Desarrollo Agropecuario de la Argentina no debería ser alguien más o menos que sepamos el nombre. Yo de verdad no sé ni quién es. No sé ni quién Yo es Tomás. tampoco. Entonces lo que te quiero decir con esto, avalando lo que vos decías, es, sí creo que hay un tema con la educación, pero creo que el tema de la educación está íntimamente ligado al diseño institucional que tenemos de país y al diseño, o sea, y ese diseño institucional, cómo está diseñado tributariamente y cómo está diseñada la fórmula del gasto público en la República Argentina, que no distingue de partidos políticos, que la provincia de Buenos Aires esté dividida en secciones electorales y que la política aborde de manera electoralista los fenómenos de las provincias, es una consecuencia lógica. Digamos, cuando vos ves las reglas del sistema, decís, es absolutamente lógico lo que nos pasa. No, digamos, ¿viste cuando dicen, no, pero ¿cómo puede ser? Tenemos todos los climas, somos buenísimos, tenemos a Messi, al Papa Francisco, ¿cómo puede ser que no seamos los mejores? Y estas manes, por cómo está diseñado el sistema, porque el problema no son las personas. Es más bien te diría, si las personas somos así, ¿es este el mejor sistema posible para lo que somos y para quienes somos? Y la educación ahí entra como uno de los ejes estratégicos, pero dentro de un diseño estratégico. Yo tengo una pregunta. No sé si pues yo. Vale, Marcelo, no sé quién más estaba. Nair. Yo hago énfasis en lo que él había dicho, que más que nada parece que el problema siempre se ve que es echarle la culpa al otro. El problema fue yo no goberné en tal periodo, por eso el error, hay estos inconvenientes, ese tipo de cosas. Yo quiero destacar una pregunta sobre la nueva generación, digamos, la gente joven que está en la política actualmente, y yo más que nada hago énfasis en la figura de Axel Kicillof, que es una persona joven, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y en la cuarentena capaz se vio algo de lo que vos dijiste, que es echarle la culpa, por ejemplo, a la ciudad y a la gestión de María Eugenia Vidal. Parece que la estrategia en sí es polarizar. ¿Vos ves en los representantes de tu partido y en la de la oposición también gente que tenga esta misma visión de que el problema no es, el problema más que nada es la división de la provincia de Buenos Aires en sectores electorales y esto que dijiste, y no ese problema general, digamos, que piensa cada uno que no, fue la culpa de la gestión anterior o fue la culpa de la gestión del otro municipio que lo estaba manejando otro partido y ese tipo de cosas? Más que nada la pregunta puntual es, ¿hay gente que tiene la misma visión que vos, que ve el problema de la provincia de Buenos Aires así como lo ves vos? Te diría a grandes rasgos que en general cuando hago estos planteos me miran con cara de qué estás hablando, ¿no ves que no es lo que está pasando en TN? Digamos, nuestros problemas son otros, y el problema es que el que no gobierna soy yo, ¿viste? Pero si yo gobernara sería más eficaz, si yo gobernara sería más... No hay posibilidades, porque ya, ¿viste? Mirá, pasó, Marcelo, algo súper interesante. Y no es por, digo, quiero ser muy claro, no es por Axel, pero fíjate lo que le pasa a... Te voy a contar una de Axel y después una de Juntos por el Cambio, digamos. En las últimas semanas empiecen a prestarle atención a esto, a los políticos o a los representantes públicos que hablan de clase política.
¿Ustedes en algún momento, en alguna de las materias, leyeron que existe la clase política? Eso es una pregunta. Porque no sé por No. qué con algún nivel de naturalidad aceptamos que existe la clase política. Les diría que es casi para el diván, digamos, de los representantes públicos que creen que componen una clase. Y de la misma manera que les digo que la provincia de Buenos Aires está dividida en secciones electorales y genera consecuencias, también les digo que los representantes públicos que piensan que integran una clase, casta, élite, que digamos, piensan que esa idea no genera consecuencias, digamos, que vos tengas de manera inconsciente y concientizada la percepción de que vos sos parte de una clase, ¿eso no genera consecuencias? Entonces, cuando vos no tenés la autopercepción de darte cuenta que sos un ciudadano como cualquier otro, sino que más bien vos creés que sos un ciudadano que compone, o un representante público que compone una clase, que es la clase política, genera consecuencias. Y pasó con Axel, que ahora resolvió el tema de Guernica, ¿no? Resolvió el tema de Guernica de manera traumática, y les diría, con un problema con un problema de corto plazo para Axel. A mí digamos, yo veo con buenos ojos que hayan resuelto el conflicto finalmente. Pero la primera etapa de la resolución del conflicto, que son el subsidio de 50.000 pesos para las personas, a mucha gente le genera angustia esto, ¿no? Obvio. Fundamentalmente y muy probablemente a una parte de gente que no es su electorado probablemente, sino que es el electorado Juntos por el Cambio, llamémosle a grosso modo, es lúdico esto. Pero ayer finalmente el conflicto lo resolvieron con represión y a través del uso de la fuerza, lo cual también además le generó un problema con su propio público, ¿no? Y ahora, prestale atención, son los problemas cuando vos digamos, como vos creés que componés la clase política, creés que sabés algo que el otro no. Y déjenme decirles algo, eso no pasa nunca. O sea, los políticos piensan que saben cosas y yo la verdad que en los últimos años, digamos, te vas volviendo cada vez más humilde en cuanto a esto. La gente te dice, che, Martín, si ustedes le dan subsidios a la gente, ¿por qué no? O sea, ¿cómo responderían a esto? Al revés, ¿no? Che, van a o sea, con esta solución de los 50.000 pesos para sacar a los usurpadores, van a fomentar las usurpaciones. Y alguien te dice, no, ok, explícame por qué esto no fomentaría que más gente usurpe. Es al revés, yo no quiero explicar mi posición. Yo creo que esto va a fomentar las usurpaciones. Me encantaría escuchar al del otro lado. La nuestra es fácil, che, mirá, es un incentivo económico a usurpar. Digamos, y si existe ya la solución institucionalizada, ¿por qué eso no va a ocurrir para otros casos? Bueno, si vos lo explicaras como gobernador y decís, miren, yo lo tuve que resolver. Ser gobernador, ustedes se pueden imaginar, a mí esta solución no me gusta, les pido 1000 disculpas, pero tenía que resolverlo porque en paralelo estaba la propiedad de estas personas que había sido usurpada y que el Estado no había podido evitarlo. Lo que sí les puedo asegurar es que en la provincia de Buenos Aires, mientras yo sea gobernador, no va a haber una sola usurpación más. Yo me voy a dedicar a desalojar las usurpaciones automáticamente y para eso mando un proyecto de ley al Congreso de la provincia para evitar esto, porque yo no le voy a pagar un peso con 50 más a nadie. Me voy a dedicar a hacer todas las usurpaciones, los desalojos de usurpaciones pertinentes. Esa sería una situación en donde ustedes ya tranquilamente decís, mira, la verdad que lo de los 50.000 pesos no me gustó, pero puedo entender que ser gobernador de la provincia de Buenos Aires no es fácil. Pero eso no pasó. En paralelo, ¿qué pasa? Una parte de la sociedad siente que la solución que encontraron los políticos es la misma que podría encontrar, no sé, mi esposa, digamos, que es psicopedagoga, se dedica a otra cosa. Sí, claro, con plata yo también la resuelvo. Pero ¿está ahí el arte de la solución política? En segundo lugar, a nosotros, a los de Juntos por el Cambio, nos vienen diciendo, nuestro público, obviamente, ¿no? Dice, che, te están mintiendo, te están mintiendo, te están mintiendo. Una parte de la ciudadanía, ¿no? Dice, che, no vayas a dialogar, te están mintiendo, te están mintiendo. Bueno, cuando fue lo de la Quinta Olivos, que estaba sitiado por la policía bonaerense, la Quinta Olivos, muchos de nosotros nos solidarizamos, muchos de mis colegas fueron a la Quinta Olivos a solidarizarse. Y finalmente lo que pasó es que de la nada, o sea, se salió del conflicto con la policía y se anunció que se le sacaba un punto de coparticipación a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, ahí pasó algo, que es, los políticos pensábamos que, ¿no? Pensábamos que estábamos yendo a garantizar la gobernabilidad en la Argentina y la crisis institucional, todo un mambo, ¿no? de los políticos. Y en
modelo, la mayoría de los ciudadanos decía, che, no, esto es cualquiera. Bueno, finalmente lo que terminó pasando fue eso, que la ciudadanía estaba en modo, I told you, yo te vengo diciendo lo que va a pasar. Y ahora con Axel también algo muy parecido, ¿no? Entonces, yo creo que es un desafío tratar de pensar, digamos, tratar de cómo se deconstruye esa idea de que los representantes públicos son parte de eso. Y sobre los representantes jóvenes te diría que, a ver, no voy a decir ninguna novedad, pero muchas veces los textos y algunas de las ideas más revolucionarias de los últimos 100 años los vas a encontrar en la década del 70, no solo en Argentina, sino a nivel internacional, como el movimiento Critical Legal Studies. El movimiento Critical Legal Studies todavía tiene ideas modernas. Entonces, la verdad que, digamos, no hay nada particular con los jóvenes, no veo que haya algo en particular con las nuevas generaciones, sino que las ideas, o sea, las sociedades, como siempre, a nivel generacional, se viven entre conservadores, progresistas, o proclives al cambio, proclives a la conservación del sistema tal y como está, sin distinción de edades. No encontré particularmente algo especial por franjas etarias. Nair, hay una lista larga. Nair, la primera. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, Nair. Quería hacerte una consulta porque no dejo de compararte. Yo soy de un pueblo del interior y te escuchaba y pasa todo el tiempo esto de que la gente va directamente al intendente a reclamar problemas de inseguridad y todo este estilo. ¿Cómo resolvés vos esas cuestiones? Porque, o sea, últimamente y ya hace un tiempo como que se lavan las manos, pero porque no compete claramente. Pero bueno, quizás las formas ahí es como vos decías, decirlo de una manera o decirlo de otra queda bien o queda mal. Y por otro lado, ¿con qué estrategia, con qué discursos llegás a ser intendente tan joven para que, bueno, la gente confíe en vos y te dé ese voto? Lo hablo con el analista, Nair, en general. Digamos, me analizo, voy con un psicoanalista freudiano encima, y en general, digamos, así como se los estoy planteando sobre la provincia de Buenos Aires, es parte de un rasgo de personalidad. Pero te diría, para empezar por el final y cierro con el principio de la pregunta. Yo llego a la intendencia en un contexto en que en Pinamar habían pasado 5 intendentes en 6 años, muchos destituidos por corrupción y con problemas graves de corrupción. Yo me convierto en el 6º intendente en 6 años. Entre 19 candidatos a intendente. Vos que sos del interior, Nair, imagínate lo que serían 19 candidatos a intendente en tu ciudad. Eso generaba consecuencias. Ahora, pensá en esto. ¿Cuán diferentes podían ser las propuestas de 19 candidatos a intendente en la ciudad? Entonces, todos, cuando vos leías, ¿viste? Dije, problema de la Argentina. Todos saben lo que hay que hacer. ¿Viste? Messi tiene que hacer el gol de Maradona a los ingleses para que salgamos campeón del mundo. Todos los partidos. Todos los partidos y ya está. Y que no nos metan goles. Bueno, buenísimo, re fácil. Ya está, ¿viste? Era fácil. ¿Y por qué no lo hacemos? Bueno. Y entonces lo que me doy cuenta es que en realidad no había ninguna diferencia. Viste que, y esto pasa mucho en la facultad, pero ¿cuáles son tus propuestas? Quiero ver el programa de gobierno. ¿Alguna vez alguien leyó realmente un programa de gobierno de alguna propuesta política? No estoy hablando de consignas, más seguridad, mejor economía, voy a poner plata en tu bolsillo. O sea, salgamos de eso. ¿Alguien alguna vez leyó una programación de gobierno? Entonces, porque podríamos tener un programa de gobierno muy bellamente escrito, pero finalmente a las políticas las ejecutan personas. Entonces, te diría, Nair, que lo primero, bueno, mucho trabajo de cercanía con los vecinos. Yo era medio un androide que de chico quería ser intendente de Pinamar, hice como toda la obvia del compañero goma que le gusta la política, fui presidente del centro de estudiantes, ganaba los modelos de Naciones Unidas, viste que el pesado del curso que todo el mundo decía, che, se va a ser presidente, no, bueno, cosas de las que después con el tiempo te arrepentís, pero el factor diferencial fue que yo le presenté un equipo a la ciudadanía. Yo le presenté un equipo. O sea, todos iban con una plataforma de gobierno y yo les decía, mirá, lo que ellos dicen está buenísimo, de izquierda, de derecha, de centro, pero lo que sencillamente no te pueden presentar ninguno de los 19 candidatos a intendente es un equipo. Entonces yo armé un equipo de seguridad,
armé un equipo económico, armé un equipo de servicios urbanos, armé un equipo de servicios públicos, un equipo de infraestructura y arquitectura urbana. Fui armando equipos, equipo de ecología, equipo de zoonosis. Presenté equipo, entonces yo iba a los medios y era el pibe que se había dedicado a armar equipo. Y a cada una de esas personas, y además viste que en los pueblos pasa mucho cuando decís, che, ¿por qué no te metes? Te dicen, no, yo no me meto. Bueno, en general no se meten porque tampoco hay un proyecto. Entonces, el proyecto yo se lo contaba a los integrantes del equipo. Y te diría que como fórmula habíamos adoptado una cosa medio schumpeteriana, que era la destrucción para la creación, y en paralelo de la destrucción para la creación, la diferenciación en todo. La diferenciación en todo. Hay 18 que son así, y estoy yo que pienso esto. La del mal llevado, digamos. Y no fue sin que el sistema, además, digamos, en una primera etapa me subestimaron, después ya habíamos ganado las primarias, entre 19 candidatos a intendente, y después ya cuando me querían hacer falta, ya había pasado la mitad de la cancha, estaba cerca del área, así que cualquier falta que me hicieran era con peligro de gol. Y después sobre el tema de la seguridad, digamos, nos hacemos cargo económicamente, trabajamos el 90% de las investigaciones y de los allanamientos los hacemos nosotros, tenemos un centro de monitoreo, un centro integral de seguridad con cámaras, cuadruplicamos la cantidad de cámaras del municipio, desarrollamos un mapa del delito propio, tenemos nuestras propias investigaciones que después las aportamos a las fiscalías, y cuando sencillamente hay un problema en la justicia, hace un mes y medio, si ponen Martín Yesa fiscal, van a ver que denuncié a un fiscal de usurpaciones, ahora está justo el tema nuevamente, ¿no?, de la propiedad privada. Yo hace un mes y medio, 2 prácticamente, denuncié a un fiscal de usurpaciones porque no ordenaba las usurpaciones. Entonces, en paralelo tengo una política de vivienda, en paralelo inversión en hábitat. Entonces no me puedes correr por izquierda, no me puedes correr por derecha, porque sencillamente nos ocupamos de gestionar. Digamos, cuando vos tenés un equipo profesional, es más, en la escala local yo creo, casi a modo, finalmente con el psicólogo, una de las cosas que hablamos es que mi super yo es el rey Arturo, digamos, y el rey Arturo es muy cruel, te hace pegar en el lomo, y el rey Arturo tiene la mesa redonda. Entonces a mí me gusta tener un equipo que tengo gente de todas las distinciones ideológicas, digamos. Entonces en mi propio equipo tengo incorporada la contradicción. A nivel técnico, o sea, a nivel técnico tengo arquitectos que creen en el privado y tengo arquitectos que creen en la intervención del Estado. Ese proceso es muy virtuoso y no es tan fácil de lograrlo en lugares del interior donde, vos sabés, es muy difícil poder armar equipos de profesionales, ¿no? Y ni que hablar profesionales con distintas formaciones ideológicas sólidas. Entonces, cuando vos lográs equipos con formaciones ideológicas sólidas, con distintas pertenencias, los resultados son ricos y se ven. Ni que hablar cuando encima tienen la frescura, como les podría pasar a ustedes. No, yo no tengo formación política. Bueno, pará, pindonga, o sea, sí, tenés una formación universitaria, sabés lo que hacer con lo público, así que sí tenés una formación política, a lo sumo no tenés una afiliación partidaria. Después lo otro es bastante más fácil aprender cómo tener una afiliación partidaria que cómo tener una formación para la transformación de la realidad. Y ciertamente yo me quedo con el que tiene una formación para la transformación de la realidad, y en paralelo parte de mi función como intendente es agregarle cómo es trabajar políticamente y relacionarse políticamente con el resto de las personas. Buenísimo. Lucas. Muy bien, acá estoy. Hola Martín, buenos días. Te quería hacer por una consulta, espero que la formule bien. Nosotros estuvimos viendo mucho el tema ahora de la estrategia, el planeamiento a largo plazo. Y mi consulta es, si tenés una planificación para los próximos años de Pinamar, y nosotros también vimos lo que es el punto de bifurcación, donde, o sea, algo cambia en lo que estaba pasando, en el funcionamiento normal. Perdón. Y, o sea, ¿y cómo cambió ese rumbo para vos? O sea, ¿qué cambió en Pinamar que estabas haciendo y qué querés hacer distinto? Está buenísimo. Lo primero, nosotros hubo un ranking de municipios cuando en el gobierno de Mauricio había arrancado con el tema de, perdón, Macri, le voy a decir Macri, pues si no, está. Bueno, igual antes dije Axel, así que puedo decir Mauricio. Con Mauricio, presidente, él había generado toda una política de eliminar el déficit fiscal en todos los niveles gubernamentales, y había generado y diseñado un sistema de premios y castigos. Bueno,
ese año que se saca la ley de responsabilidad fiscal en todos los niveles gubernamentales, con fuerza de ley nacional, después adhirieron los congresos provinciales y después los consejos deliberantes. Ese año, al año siguiente, Mauricio saca un ranking de municipios y nosotros obtuvimos la segunda posición en el país de mejor administración municipal gubernamental. Porque, bueno, fundamentalmente teníamos muy hipertrofiado, o sea, hipertrofiado como en el gimnasio, ¿no? O sea, le habíamos puesto, yo le puse mucho músculo al equipo económico. Nosotros gobernamos con presupuesto de base cero, Lucas. Digamos, si bien digamos, la ley de presupuesto te obliga a trabajar con presupuesto por programas, para nosotros el presupuesto por programas en general son papeles pintados que digamos, los gobiernos en situaciones como la Argentina. Che, alguien presumía en enero, bueno, sacando a Milei, alguien presumía que en enero que el dólar iba a estar en los niveles en los que iba a estar hoy. Bueno, no, probablemente no. Entonces es muy difícil trabajar en consejos deliberantes con el presupuesto por programas, sencillamente porque digamos, el presupuesto por programas tiene un nivel de rigidez que para la Argentina, en nuestro caso, no funciona. En paralelo, el presupuesto de base cero tiene la dificultad de que obliga a que una parte de la administración pública tenga un nivel de formación financiera, digamos, financiera en cuanto a el financiamiento y cálculo de su presupuesto para cada uno de los programas, pero que termina siendo algo absolutamente virtuoso. Así que sí, nosotros tenemos planificación plurianual, nosotros tenemos planificación de 3 años, siempre. Digamos, todo el tiempo estamos acumulando un año más con todas las dificultades del caso, pero nuestra planificación siempre es plurianual. Ahí, Lucas, llegado el caso, si te interesa indagar un poquito más, te ofrezco a través del profesor Serra mi contacto para vincularte con nuestro equipo económico, si es que te interesa. Y si a lo que te referís también es a la planificación de qué hacer en la ciudad, también lo mismo. Digamos, está la planificación interna, sabemos lo que, pero finalmente de repente está el coronavirus, de repente el dólar va a 190, de repente la inflación está en un 28%, pero con una compresión de la inflación. Entonces, ¿qué hacemos el año que viene, Lucas? Es muy difícil esa pregunta, ¿no? O sea, nos viene bien, o sea, más a mí también que estoy con seminario, con estrategia país, que bueno, toda esa parte es algo que estamos estudiando y es muy interesante y es muy complejo. O sea, lo venimos hablando con Roberto, que un país es una de las organizaciones más difíciles para analizar, pero bueno, si es posible conocerlo, el plan y todo eso, estaría buenísimo. Por supuesto, Lucas, y por eso refuerzo la segunda de las hipótesis. Como en la escala país, muchas de las cosas que vos vas a encontrar, nosotros, por ejemplo, diseñamos un sistema que se llama Sigmund, en honor a Sigmund Freud, que era un problema mental de la administración municipal. En los pueblos del interior es muy normal este axioma. Las horas laborales no se trabajan, es sabido. Se trabajan las horas extra. ¿Por qué? Porque en el sistema administrativo de la provincia de Buenos Aires vos no podés echar a empleados públicos porque no trabajan. Digamos, si mueve un poquito la escoba, vos ya no lo podés echar, por ejemplo, si está barriendo. Digamos, no podés, en la ley laboral de la provincia de Buenos Aires no existe el sistema de incentivos para el que trabaja mucho. Entonces, ¿qué diseñamos nosotros? Primero, con el presupuesto de base cero, acompañamos este sistema que es el sistema Sigmund. Y yo le dije a todos los funcionarios públicos y a los empleados municipales, ¿ustedes quieren horas extra? Buenísimo, me parece bárbaro. Yo voy a entregar horas extra solo para mejoras. Digamos, le agregué una fórmula de otorgamiento a las horas extra. No se hacen horas extra para el trabajo que no hiciste en el horario laboral. Entonces, el horario laboral es para el mantenimiento del Estado. Y las horas extra van a ser un incentivo o premio para mejoras de la ciudad. Eso nos permitió a nosotros, para que te des una idea, Lucas, por ejemplo, reducir en un 40% de las horas extra, que era mucha plata, o sea, era cerca del 8% de nuestro presupuesto, mucha plata, cerca del 8% de nuestro presupuesto. Reducimos 40% de las horas extra, pero en paralelo aumentamos la eficiencia de los reclamos de la municipalidad en un 25% todos los años. Entonces, para mí era un óptimo. Digamos, el talento, ¿viste? A veces dicen, hay que achicar el Estado. No, no hay que achicar el Estado. Hay que achicar el Estado nacional. Digamos, la quinta hipótesis te diría que es, o la solución, pero el problema no es el tamaño del Estado,
el Estado, que es el Estado nacional, provincial y municipal en su conjunto, ¿no? El problema es la distribución de los tamaños del Estado. Porque cuando ustedes van después a España o a Francia, lo que descubren es que el origen tributario, o incluso en Estados Unidos, la distribución del origen tributario es 33, 33, 33. Por eso ustedes no van a ver que un presidente de los Estados Unidos o candidato a presidente de los Estados Unidos toque todos los temas. No tocan todos los temas. Tocan temas muy genéricos de defensa nacional y de economía, y a lo sumo, según espectro ideológico, le agregan un aspecto de la salud. Punto. No hay 1000 debates, no hay 1000 temas. El Estado Nacional no se ocupa de todo. Y en Francia pasa lo mismo. Me ha pasado, no sé, los que tuvieron la suerte de viajar a Europa, pero digo, ¿cómo puede ser que en el noticiero está este quilombo que me están mostrando en la capital del país y estoy en el interior de Francia, por ejemplo, y los tipos no están ni enterados que hay un quilombo en su país? ¿Cómo puede ser que las economías de España no se resientan con cada crisis política que tiene España? ¿Cómo puede ser que con cada crisis política que tiene Italia, que no logra que un primer ministro esté más de 2 años, igualmente sus economías regionales sigan como si nada? Los tanos del interior ni se enteran de los quilombos, que la derecha, que Berlusconi. Les gusta más, les gusta menos, pero es casi estética la diferencia, les diría. ¿Por qué? Porque la distribución tributaria y del gasto público es 33, 33, 33. Y acá es 83, 14,3, 2,7 el origen tributario, 67, 23, 10. No puede no funcionar mal, Lucas. No puede no funcionar mal. Muchas gracias. Miguel Cordero creo que sigue. Hola, ¿qué tal? Buen día, Martín. ¿Cómo estás? Hola, Miguel. Bueno, esta semana empezamos viendo lo que era estrategia país, de lo que eran las potencialidades que tenía cada uno de los países y cómo se veía en el futuro a lo que era a su visión a largo plazo. Y quería saber tu opinión, cómo podemos potenciar o recuperar nuestra competitividad como país, porque tenemos, como vos dijiste inicialmente, tenemos territorio, tenemos diversidad de lo que es de climas, incluso tenemos mucho potencial intelectual, y parece que siempre nos quedamos a mitad de camino con eso. ¿Cómo querías saber Buenísimo. tu visión respecto a ese tema? La competitividad se logra primero con sustentabilidad de los programas en el tiempo. Vos podés ser un Estado con mayor presión tributaria o podés ser un Estado con menor presión tributaria. Eso te diría que es ideológico. Lo que no puede pasar, y lo vemos con Estados Unidos, ¿no? O sea, vos podés tener un presidente filósofo como Obama, a quien admiro y lo aclaro, pero Donald Trump, a quien no admiro en absoluto, ha hecho una gran cosa con la economía también. Digamos, vos podés ser de derecha, vos podés ser de izquierda, lo que no podés es no ser profesional. Viste que otro de los debates de la Argentina, Bilardo o Menotti. La verdad, cualquiera de los dos. Si los dos juegan a ganar siempre. Es mentira que Menotti no juega a ganar. Digamos, Pep Guardiola o Simeone. A cualquiera de los dos. Yo soy estudiante de La Plata, además, aclaro. O sea, yo soy pro Bilardo, pero cualquiera de los dos, y los dos son ganadores. Los dos son exitosos. Vos me decís, ¿izquierda o derecha? A mí dame cualquiera. Lo único que te pido es profesionalismo. Digamos, vos podés tener un estado, viste que a veces los que gobiernan de manera ineficaz dicen, pero en Noruega también la presión tributaria es del 65%. Está bien, pero vos no tenés una administración noruega. Entonces el problema no es la presión tributaria, el problema es tu falta de método profesional. Sobre esto, Miguel, quiero ser muy claro, y perdonen lo monotemático. Creo que el problema es tributario, y lo tributario te genera sustentabilidad. ¿Por qué? Por ejemplo, supongamos en Pinamar, por ejemplo, en el último trimestre, la construcción, o sea, la construcción en la Argentina este año tuvo una caída del 16% a nivel nacional. Yo en Pinamar tomé algunas medidas tributarias, eliminé los derechos de construcción, puse un montón de incentivos para la vivienda multifamiliar, porque dije, los tipos que se dedican al desarrollo inmobiliario multifamiliar, que son los que generan empleo y me dinamizan la economía, tienen dólares ahorrados. ¿Cómo hago para sacárselos de abajo de la almohada y que vengan y que lo pongan en Pinamar y generen empleo? Bueno, agarré y tomé una serie de medidas de incentivos técnicos, ¿no?
que yo sé que a los desarrolladores inmobiliarios les interesaba. Y en Pinamar, mientras en la Argentina hay una caída del 16%, yo en Pinamar tengo un 30% arriba la construcción respecto al año pasado, que había sido un gran año. Y con esto, ¿qué te quiero decir, Miguel? Que finalmente para recuperar competitividad, vos cada vez que hablas de competitividad, hablas de condiciones para la inversión. Entonces, digamos, no hay condiciones para la inversión que no se sustenten. Primero, si yo preferiría como inversor sentarme, o sea, si vos fueras el dueño de una multinacional, Miguel, ¿pensás que es más fácil sentarte con el presidente de la nación o con un intendente? Es más fácil sentarse con un intendente, ¿no? Imagínate que caiga el dueño de una multinacional a Pinamar y me dice, ¿me puedo juntar? Obvio que te puedes juntar con el intendente de la ciudad para generar una inversión. Y un presidente, ¿quién es este? Manda a investigarlo. ¿Y pero qué quiere? Digamos, sí le llega, ¿no? O sea, imagínate, sos un empresario, ¿cómo llegarías al presidente de la nación? Che, ¿qué hago? ¿Dejo la notita? ¿Le mando un tweet? ¿Qué hago? A mí me mandan un tweet y yo lo recibo en la ciudad. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, Miguel? Que cuando vos desandás el camino de la macrocefalia nacional y empezás a hacer una distribución, vaca muerta. El caso Vaca Muerta es espectacular. Vaca Muerta. Ustedes saben cómo funciona el sistema de minería y de extracción en la Argentina, ¿no? Es de las provincias, no es del Estado Nacional. ¿Cuál es la función del Estado Nacional con Vaca Muerta? Díganme dos cosas por las cuales un presidente tiene algo que ver con Vaca Muerta. Nada. Los que explotan y hacen inversiones y desarrollos económicos en Vaca Muerta se juntan con dos personas, con el gobernador y con el intendente. Entonces, estas son las cosas en donde creo que nosotros podríamos ser mucho más agresivos y ser mucho más competitivos si sencillamente tuviéramos un traidor al sistema. Esa es una idea de Andrés Malamud, que a mí me parece muy interesante. Él, cuando hablaba de Alberto el año pasado, tenía la fe de que Alberto podía ser un traidor del sistema en el mejor de los sentidos. Lo dice elogiosamente. Dice que en Portugal se dio un experimento, una situación parecida a la de la Argentina hoy, que es que el partido que había gobernado toda la vida le tocaba gobernar en un contexto de déficit fiscal, de ineficacia estatal. Entonces, un presidente, entre comillas, llamémosle populista, digamos, así lo define la Academia Politológica, es el que hizo el ajuste. Digamos, ¿y quién puede, si no, hacer el ajuste en un país como la Argentina si no es un peronista? Digamos, ya quedó claro, ¿no? Vos sabés que si lo dejás a Mauricio, él lo hubiera intentado y lo ha dicho. Ahora, ciertamente no lo dejaron, no pudo. Entonces, ¿quién es el único que puede? ¿Quiénes están cerrando hoy paritarias del 12%? Entonces, a mí lo que me parece interesante con esto es que ciertamente se necesita un traidor del sistema, o sea, un presidente que se dedique a liderar un cambio. Y el problema en la Argentina es que en general cuando se habla de reformas constitucionales o de reformas de sistema, ¿de qué se habla? De reelecciones, nada más. O sea, presten la atención a los últimos debates de reforma constitucional en Sudamérica y lo que van a encontrar es solamente dos cuestiones sobre las que se debate, sobre todas las que ustedes me estuvieron planteando y que son por demás interesantes. Se habla de que los políticos se puedan eternizar en el poder o que puedan gobernar un turno más, y lo segundo que se habla es la relativización de la propiedad privada para que el Estado tenga la interpretación centralizada de si esa propiedad privada no está o que la propiedad privada no tiene un volumen de concentración alto en determinados grupos económicos para poder intervenir ahí sin tener que hacer algún tipo de compensación. Entonces, Miguel, yo lo que creo fundamentalmente es que lo que necesitamos es un traidor al sistema que distribuya el tamaño que tiene el Estado Nacional hacia el medio y hacia lo local, porque cuando te llegue, te podés dedicar a ser más eficaz. Digamos, o sea, hoy es inabordable, por eso les usaba el caso de la programación. Un problema complejo es más fácil descomponerlo en muchos problemas simples. Entonces, si vos, en vez de tener toda esta concentración de poder y de heterogeneidad en un lugar homogéneo como es un Estado Nacional, vos lo tenés subdividido en muchos municipios, en los 2.300 municipios que tiene la República Argentina, vas a ver que el problema de repente no va a ser tan complejo, sino que vas a encontrar muchos pequeños intendentes que te van a ir resolviendo pequeñas partes del problema complejo. Eso genera competitividad. Genera competitividad cuando vos sabés que en Pinamar
hay un intendente, hay una línea y que los de la oposición están en una línea. Y ciertamente eso a nivel nacional es mucho más oscilante. Vos podés pasar a ser el ejemplo de un país durante 4 años y de repente podés pasar a ser el enemigo de un país en los siguientes 4 años. Mercado libre. Ese es el problema de los países. Nicolás. Perfecto, González. bueno, de vuelta, bienvenido Martín. La pregunta en realidad es doble. Te quería preguntar primero cómo llegaste a estas que son tus 4 hipótesis, capaz que nos contaste. ¿Cómo fue el proceso de armado de esas 4 hipótesis? O sea, cómo te cayó la ficha básicamente que ese era el problema y que ahí era donde quizás ibas a poner tu foco. Y después, amén de eso, ¿cómo modificó quizás tu agenda, tu círculo, tu mapa político, además tu estrategia como político también, el hecho de tener esta idea y de que vos ya nos contaste que como que te miran raro cuando lo decís? Entonces, ¿cómo te modificó a vos tu entorno tener esta idea, estas hipótesis y querer materializarlas quizás y llevar un cambio real, digamos? Está buenísimo, Nico. Mirá, la primera vez que tuve una relación con esto fue era febrero de 2016 y estaba en una reunión de colegas. Y uno dice, éramos todos nuevos, ¿no? Y un colega levanta la mano y dice, che, qué quilombo la cantidad de plata que se lleva a salud. O sea, el porcentaje de presupuesto que se lleva a salud en el interior oscila entre el 28 y el 38% según el municipio. Para algo que no es tu responsabilidad, Nico. O sea, vos imaginate que a los vecinos les cobras la tasa de servicios urbanos y podés llegar a tener una tasa de salud, tenés que atender todas las especialidades, algo que es una obligación de la provincia de Buenos Aires. Pero lisa y llanamente es obligación de la provincia de Buenos Aires. Imagínate que 4 de 10 pesos de tu presupuesto se vayan en salud. Entonces el comentario, te lo cuento porque funcionó así, ¿eh? Uno dice, che, qué barbaridad el porcentaje que se lleva a salud, y otro dice, sí, la verdad, bla, bla, bla. Se arma la ronda y todos estaban de acuerdo. Y a mí en paralelo me acuerdo que me pasa que digo, me está pasando que los escucho, me doy cuenta que me escucho a mí mismo y me doy cuenta que es estúpido el planteo porque es sistémico. Digamos, no es algo que me está pasando a mí. Digamos, y creo que era Borges el que decía algo así como, el mejor remedio contra la ignorancia es viajar. ¿No? Entonces, cuando vos empezás a sentir que no tenés nada de especial y que tus problemas son los problemas de otro, y te diría que eso está intrínsecamente ligado con alguna experiencia laboral, digamos, al haber trabajado con un ex gobernador, al haber trabajado con alguien que iba a ser gobernadora, que después trabajé con ella como gobernadora, ahora con un gobernador también con un perfil humano muy diferente. La verdad que te terminás dando cuenta que no hay nada en particular, ni en las personas, ni en los partidos políticos, ni en las situaciones de las ciudades. Es todo más o menos parecido, Nico. Entonces, cuando te das cuenta que las cosas son más o menos parecidas, las personas piensan que son diferentes, pero terminan en resultados parecidos. En el mejor de los casos, ponele, yo me mudé al hospital ese mes, me acuerdo, y dije, che, esto es una estupidez, vamos a volver más eficiente la recuperación y la eficiencia de la inversión en salud. Entonces me mudé, empezamos con el recupero de deuda, prepagas a obras sociales, me peleé con las prepagas, las obras sociales, me peleé con los médicos, generamos un sistema de turnos, con los turnos ordenamos el gasto de horas que estaban superpuestas de los médicos. Bueno, terminamos con una mejor eficiencia en el sistema de salud y pasamos a tener un recupero de deuda, para que te grafique, eran 2 millones de pesos en aquel entonces con la moneda en aquel entonces, a recuperar 27 millones con plata de aquel entonces. O sea, multiplicamos por 13 aproximadamente el recupero de la inversión para el hospital que se nos iba por no cobrar la prepaga hacia obras sociales. Pero así todo no alcanzaba, Nico. Entonces te diría que la mayoría de las cosas yo me di cuenta por la experiencia, de darme cuenta que no tenés nada especial. Cuando vos te enamorás de la idea, o sea, cuando vos ves que no sos especial de una manera virtuosa, digamos, decís, che, no tengo nada especial. Lo que me está pasando a mí, a ver, che, ¿a vos te está pasando lo mismo? Sí, me está pasando lo mismo. Che, ¿a vos te está pasando lo mismo? Sí, me está pasando lo mismo. Che, no hay nada especial en esto. Acá hay un problema de sistema. Acá hay un problema de sistema.
porque ciertamente no lo vamos a resolver quejándonos y ciertamente no lo vamos a poder resolver porque es un problema que lo tienen todos. Más capaces, menos capaces, en algunos lugares el problema más intensificado, menos intensificado, pero el problema en lo estructural no lo puedes resolver. Así que es desde la experiencia, Nico, y sí, ciertamente estoy tratando, o sea, iba a empezar a escribir este año con Editorial Planeta y pasaron cosas, como Mauricio. Así que no me... Y en paralelo tengo un nene de 8 meses, a Marquitos, que en cualquier momento se despierta y lo van a escuchar. Y bueno, la verdad que no me pude sentar a hacerlo, pero sí ciertamente digamos, las quiero describir porque siento que somos realmente muy pocos, o sea, te diría que hay un grupo intelectual hoy que lo lidera Andrés Malamud, como un intelectual de la Argentina que vive en Portugal, y somos muy poquitos los políticos, y dentro de ese grupito hay ideas, digamos, más sofisticadas, menos sofisticadas. Menos sofisticada, viste, en general es como, bueno, dividamos el conurbano y separemos la provincia de Buenos Aires en dos. Bueno, no, pará. Ahí es donde me pongo nervioso, ¿viste? Como me pongo nervioso, digo, che, pará, trabajemos en serio. O sea, esos son títulos, esos son eslogans, y está buenísimo para los diarios, La Nación, Clarín, Infobae, no sé qué. Esos son eslogans, trabajemos en serio. Eso. Gracias. Federico Creus. Hola Martín. Mi pregunta era si no crees que todos los problemas que describís, que yo también coincido, se podrían eliminar eliminando la coparticipación. Si no crees que eso es un problema. Sí, pasa que, digamos, creo honestamente, Fede, en que tenemos que trabajar para una reforma de la Constitución Nacional. Digamos, nuestra Constitución no es una buena Constitución, y el problema es que cuando uno dice reformar la Constitución, los políticos ya piensan reelección indefinida o la propiedad privada. Sí, creo que la coparticipación es definitivamente un problema grave. Fundamentalmente, mira, la coparticipación, el sistema de coparticipación, CUD se llama en la provincia de Buenos Aires, coeficiente de unidades distributivas. Por ejemplo, el coeficiente de unidades distributivas el CUD hizo que Vicente López, que tiene 600.000 habitantes, reciba menos fondos que Tandil, que tiene 150.000 habitantes. ¿Por qué? Porque el CUD premia extensión territorial, no urbana. Urbana es cuán desarrollada está tu ciudad. Entonces vos en la provincia de Buenos Aires tenés municipios que tienen una gran extensión territorial, campo, hectáreas, campo, ¿no? Soja, trigo, maíz, pastura. Pero de repente tenés a Florencio Varela, que tiene un casco urbano que es mucho más grande que el de Pinamar, por ejemplo, pero el territorio definitivamente no es más grande quizás que Maipú. Entonces el CUD premia estas cosas. Y por ejemplo, Pinamar, el CUD por salud es como si fuera una ciudad de 45.000 habitantes, pero en paralelo recibo 4.5 millones de personas por año. Entonces sí, creo que el problema es la coparticipación, y ciertamente, digamos, se necesita reformar la Constitución con una ponderación de la autonomía municipal, y que las leyes tributarias de la Argentina queden más claras. Desde luego, vamos, los municipios no podemos cobrar impuestos. Gran cosa. Ahora, probablemente, salvo alguno, el Estado Nacional tampoco debería tener impuestos indiscriminadamente. Los municipios no podemos cobrar impuestos, ustedes lo han estudiado a eso. Nosotros podemos cobrar tasas, y la tasa tiene una cosa extraordinaria y revolucionaria. Vos pagás con una contraprestación. Por eso sencillamente el municipio va a ser siempre más eficiente, con todos los problemas que después pueda tener un municipio. Pero vos, cuando pagás un impuesto, ese impuesto no tiene necesariamente una contraprestación concreta, ¿no? O sea, vos acá pagás la tasa de salud y va a un fondo afectado a salud, y si yo no mando ese fondo afectado a salud y lo gasto en otra cosa, yo entro en incumplimiento de los deberes de funcionario público, me pueden hacer una denuncia penal, digamos, porque el fondo tiene que ir ahí, y es claro. Eso es lo interesante y revolucionario de la tasa, que tiene una muy mala prensa. Digamos, una mala prensa porque está visto como una herramienta menor, ¿no? Como una herramienta casi peyorativamente. Eso es una tasa. A mí me parece extraordinario el concepto de tasa, digamos, que tenga una contraprestación. Me parece tan extraordinario para un Estado tan ineficiente como el nuestro, que definitivamente creo que la coparticipación es un problema, y probablemente tengamos que dirigirnos hacia un sistema en donde
sea el propio municipio el que pueda tener sus propios mecanismos de financiamiento. No de manera indiscriminada, sino siguiendo la lógica de la tasa, porque eso te acondicionaría y te equilibraría la presión tributaria. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, cada vez que nos pasan la pelota a nosotros y nosotros podemos cobrar una tasa, el tema es que después el Estado nacional o provincial se retire de ese impuesto que cobra, ¿no? Digamos, que existe una reducción, porque nosotros después terminamos equilibrando. Porque, ¿sabes por qué lo equilibrás, Fede? Por una cuestión fáctica. Si yo cobro una tasa muy alta a los hoteleros, por ejemplo, ¿sabes lo que pasa en Pinamar? Los tengo a todos los hoteleros que me putean en la calle, digamos, perdón el lenguaje. Me vienen a golpear la puerta del municipio, me hacen lobby en el Consejo Deliberante por el presupuesto, porque dicen, che, ¿qué beneficios tributarios hay para los hoteleros? Eso no le pasa a un presidente de la nación con los impuestos. Eso no le pasa a un presidente de la nación. Por eso me parece que es necesaria la coparticipación y probablemente no tenga que ser absolutamente, no tenga que tener absolutamente nada que ver con lo que soy la coparticipación. Pero es un camino, ¿no? Matías, No. de Boque. Bueno, buen día Martín, ¿cómo estás? Mi pregunta es, más allá de estas hipótesis, si mañana sos presidente, ¿cuáles serían tus ejes estratégicos para salir adelante? El primero es el desarrollo económico, Matías, el desarrollo económico. Yo todas las medidas que estuve tomando en el último tiempo, incluso las medidas que no tomo, tienen que ver con generar movimiento de inversiones en la ciudad. Lo segundo, esta semana yo lancé, y los invito a que lo vean, incluso para que lo piense alguno de ustedes o alguno de ustedes, respirá.pinamar.gov.ar, una estrategia de que la gente se ve, o sea, el segundo eje estratégico es poblacional. En Pinamar queremos ser más habitantes. Yo creo que Pinamar tenemos que ser más habitantes. Me encantaría que hacia el 2023 lleguemos lo más cerca posible de 70.000 habitantes. Este año probablemente hayan venido a vivir entre 4.000 y 5.000 personas y ya estemos cerca de los 50.000 habitantes, que éramos 45 a principio de la cuarentena. Y a mí me encantaría llegar a la cifra de 70.000 personas, Matías. Fundamentalmente porque la ciudad, digamos, las ciudades como Pinamar nacen como ciudades turísticas. Y ciudad turística es una subespecie de ciudad. Y yo quiero que Pinamar se convierta en una ciudad. Ciudad en el sentido completo del concepto ciudad. Ciudad, cuando vos la abordás desde un sentido completo, es una ciudad interesante, vibrante, en la que da placer vivir, en la que el espacio público es de calidad, en donde tenés infraestructura hidráulica, acceso al agua corriente, red cloacal, buena conectividad a internet, oportunidades laborales, oportunidades de inversión, actividades culturales, deportivas, clubes deportivos, prosperan clubes deportivos, actividades deportivas, porque en definitiva, que es uno de los debates de las últimas semanas, ¿no? Un montón de jóvenes, ustedes conocerán amigos, amigas que están pensando en irse al exterior, cuando no ustedes mismos, pero finalmente después te haces una pregunta que es, ok, saliendo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿dónde podés tener un estilo de vida como este, con este tipo de, digamos, cómo podés tener un estilo de vida, de vivir en una ciudad como esta, en un lugar del exterior, trabajando como trabajamos acá? Sí, ciertamente, capaz no te vas a hacer millonario, pero probablemente allá tampoco. Y si es por un tema de estabilidad económica, bueno, creo que Pinamar ahí tiene una oportunidad. Es una ciudad que incluso en momentos de crisis como esta, tiene una estabilidad económica muy por encima de la media de lo que es la Argentina. Es más, te diría que en tiempos de crisis, economías como la de Pinamar se disparan porque muchos de nuestros clientes trabajan y tienen parte de sus ingresos en dólares. Entonces, sencillamente es una mejor oportunidad de invertir hoy en un lugar como Pinamar. Así que el primer objetivo es de desarrollo económico, el segundo objetivo es desarrollo poblacional. Es más, díganme si hoy la Argentina, tal como Canadá o tal como Australia, que son dos países que podríamos decir son primos nuestros, ¿no? por extensión territorial y por densidad demográfica, ¿cuáles son los dos elementos por los que más se destacan a nivel internacional hoy Canadá y Australia? Tienen una política de inmigración. Quieren que ustedes se vayan a vivir a Canadá y Australia. Y en Argentina tenemos que estar explicando cómo hacemos para que la gente no se vaya de nuestro país. Digamos, es exactamente la situación inversa en la que estamos. Yo creo, como Sarmiento, que gobernar es poblar. Y muchas de las ciudades del interior nos tenemos que dedicar a eso. Y después te diría que lo tercero es mantener la mayor estabilidad institucional posible de la ciudad. Y eso implica, o sea, para mantener la estabilidad institucional de la ciudad, digamos, yo asumí en un contexto en el que había una expresión subyacente
cualitativa que era Pinamar ya no es lo que era, Pinamar ya no es lo que era. Y es muy difícil revertir un proceso de degradación, ¿viste? Como te podría pasar con un amigo, una amiga, una pareja. ¿Cómo recomponés la confianza cuando se pierde la confianza? ¿Con plata? No, con plata no, ya sabes que no es con plata. ¿Con expresiones? No, con expresiones tampoco. Es con hechos sostenidos en el tiempo. Y entonces nosotros creo que logramos frenar la sensación de decadencia en la que estaba Pinamar hacia el 2015, creo que la pudimos revertir, al menos la pudimos frenar, y yo ahora estoy en el proceso de tratar de que Pinamar constantemente esté en cambio, porque como pasa con deportes como el tenis, vos cuando llegás al top 3, podés llegar al top 3 una semana, lo difícil es mantenerse, lo difícil es sostenerse. Y para sostenerse, esto es un fenómeno de la física, la energía tiende a la degradación. La energía tiende a la degradación. Todo sistema cerrado tiende a la entropía. Por lo tanto, vos para sostenerte y mantener el nivel de energía y no caer en una espiral de decadencia o de degradación, todo el tiempo tenés que estar tratando de salir, de saltar, porque para mantenerte tenés que estar cambiando todo el tiempo. Es como la parábola de Zenón, digamos. Tenés que estar en movimiento todo el tiempo para mantenerte en la misma posición. Esos son los ejes estratégicos, Matías. Capaz son, digamos, como todo eje estratégico, o no sé si como todo eje estratégico, pero son líneas estratégicas. Después, la idea estratégica central es la mejor Pinamar posible, es la mejor Pinamar diseñada para los pinamarenses, porque si la mejor Pinamar posible para los pinamarenses, que eso es fácil, o sea, pinamarenses, ¿qué les gustaría? Y espacio público, iluminación LED, más seguridad, más oportunidades laborales, o sea, los vecinos te ordenan las prioridades. Y esto lo digo porque capaz no te resulta obvio, para nosotros sí, pero resulta que muchas ciudades turísticas en realidad están diseñadas para el que viene de afuera. Por eso tiene o sea, estratégicamente tiene un problema lose-lose, no es win-win. Cuando la ciudad está diseñada para el que viene de afuera se da cuenta y siente que le quieren sacar la plata del bolsillo, problema normal de las ciudades turísticas de la Argentina, ¿no? O sea, voy a la ciudad y siento que me quieren sacar la guita del bolsillo. Y en paralelo, el ciudadano de tu ciudad siente que vos estás trabajando para el otro, no para él. Entonces, perdiste con el turista que siente que lo están esperando una manga de estafadores que le quieren sacar la plata del bolsillo, y en paralelo tus propios ciudadanos con un problema de autoestima, que es que creen que vos gobernás para el que está afuera, no para ellos mismos. Entonces nosotros invertimos la fórmula de la cual se deslindan algunos de estos ejes estratégicos, que es la mejor Pinamar posible, es la mejor Pinamar diseñada para los pinamarenses, ya que los pinamarenses, estructuras y logística, ya que como los pinamarenses son argentinos, si nosotros lo que queremos es que vengan argentinos, diseñemos la mejor Pinamar posible para los pinamarenses, porque después, finalmente, van a venir también los turistas. ¿Por qué? Porque como pasa con Barcelona, díganme 3 atractivos de Barcelona. Está el Louvre en Barcelona, díganme 3 museos de Barcelona. Díganme un museo de Barcelona, además de la Casa Baldó, que no es un museo. ¿La playa de Barcelona está buena? ¿Por qué van a Barcelona? Porque está buena, punto. Porque hicieron una ciudad espectacular para sus ciudadanos. Entonces nosotros detectamos, y por eso el modelo nuestro es Barcelona a grandes rasgos y con toda la grandilocuencia del caso, pero sí la fórmula ideológica es la mejor ciudad posible para tus ciudadanos. Buenísimo. Analía. De consulta. ¿Hubo, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Hubo algún proyecto o toma de decisiones propio o de alguno de los gobernadores con los que trabajaste que vos pensabas que iba realmente a generar un cambio y que iba a ser disruptivo para la política argentina, que por falta de presupuesto, por recursos o por lo que fuera quedó trunco? Está buenísima la pregunta. Mira, lo primero que descubrí, Analía, que este es un problema de la política en Argentina. Cuando vos tenés una formación democrática y liberal, lo primero que entendés, yo soy una persona formada políticamente, creo en la libertad, creo en la pluralidad. Cuando vos aceptás que las personas sencillamente piensan distinto, se te abre un nuevo mundo de colores. Cuando vos pensás que el que piensa distinto a vos es una mala persona, el mundo es blanco o negro. El mundo es blanco o negro. Eso es un problema de la democracia.
Y en general te diría que lo que me sirvió de mi paso por, digamos, haber trabajado con un gobernador o un exgobernador peronista, con una María Eugenia Vidal, que no sé, sería como una socialdemócrata cristiana en Alemania, a un Axel que, digamos, autodefinido, con un intelectual con formación marxista. Lo que descubrís es que todos lo hacen con las mejores intenciones siempre, Ana. O sea, yo de verdad, en general, es muy raro, o sea, en general eso lo encontrás en segundas, terceras o terceras y cuartas líneas de gobierno, el político de serie de Netflix, ¿no? Como el político malvado, perverso. Pero en general los que terminan siendo electos son buenas personas. Digamos, en general yo te diría, me costaría encontrar un político de cualquier partido, que yo te diría, en el que yo te dijera que se mete para robar, ¿viste? Es decir, yo no tengo esa percepción. En general, todos los que se meten en posiciones de liderazgo, ¿no? Estoy hablando. Todos lo hacen con las más altas intenciones, te lo puedo asegurar. O sea, y sufren, ¿eh? Cuando las cosas están mal, para que ahora le abro a los perros, cuando las cosas están mal, ahí entran para... Ahí está, entró una, la blanquita y el negrito ahora. Bueno, cuando las cosas están mal o salen mal, no, digamos, sufren, y cuando las cosas salen bien, se ponen... O sea, te diría que parte del problema del funcionamiento de la democracia en la Argentina pasa porque hay una idea moral o ética ideológica, que es que creen que si vos sos de izquierda o vos sos de derecha, sos bueno y el otro es malo, y viceversa. Y sí, siempre pensé que son, o sea, te diría al revés, todas las personas con las que trabajé, o sea, no sabría, y con Martín Lustó tengo una extraordinaria relación también, son extraordinariamente inteligentes, son extraordinariamente talentosos, tienen infinita capacidad de trabajo, han dicho cosas que me han hecho pensar muchísimo. Dije, si estas personas que son mucho mejores que yo, que son mucho más talentosas, no han podido, ¿qué es lo que está fracasando? Que retomo a la pregunta que me había dicho Nico antes, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Que personas tan talentosas, tan inteligentes, con tanto equipo del Nacional de Buenos Aires y de la UBA y con maestrías en el exterior y esto, ¿por qué no funciona? Porque no puede funcionar. Porque no puede funcionar, Ana. Así que sí te diría, todas las personas con las que trabajé siempre tuvieron un talento altísimo. Siempre tuvieron un talento altísimo, pero finalmente el problema que me terminé dando cuenta es que son tan talentosos muchas veces muchos representantes públicos que terminan pensando también que el problema es que no gobiernan ellos. Pero sí creo y soy optimista, o sea, si hay una persona que tiene una inteligencia muy especial, porque tiene un sentido de la autopercepción muy especial, es María Eugenia. Digamos, María Eugenia es una persona que combina mucha brillantez intelectual con el don de la sencillez de que si capaz la llamabas anoche estaba haciendo un arroz con pollo. Digamos, esa combinación no la tiene, o sea, y que se entienda, o sea, no es que es necesario hacer arroz con pollo pero digamos, tiene una conexión llana con los hechos de la realidad también, y eso la vuelve una persona absolutamente interesante a María Eugenia, pero como todos, como hablábamos al principio cuando me había hecho la pregunta Nair de cómo lo logré en Pinamar, ¿no? Creo que además de lo que uno piensa, también implica rodearse con un equipo. También implica rodearse con un equipo. Digamos, es un equipo que, o sea, vos podés tener muy buena, digamos, y yo siempre lo siento como un dolor. Me dicen, Martín, ¿cómo puede ser que yo te escucho a vos y la verdad que está espectacular lo que decís, lo que pensás del desarrollo económico, pero cuando fui a ver a tal funcionario me ladró? ¿Viste? Y es que no, o sea, vos no podés estar en todos los lugares y por lo tanto parte de tu desafío está en saber encontrar esas personalidades que representen distintas facetas de tu personalidad en el lugar correspondiente. Digamos, si en el desarrollo económico tenés a alguien que odia al que invierte y alguien que tiene que trabajar en desarrollo social es de derecha, ¿viste? Y dice, no, no hay que ayudar a los que menos tienen. Bueno, tenés un problema de cómo paraste al equipo. Pusiste al goleador de defensor, al defensor a distribuir el juego. O sea, bueno, esos son problemas de organización de equipo. Perdón, Ana, si me dispersé, pero fundamentalmente es eso. O sea, creo que María Eugenia tiene el potencial para ser una persona que se dedique a generar las bases para la transformación, pero definitivamente creo mucho más en lo que pueda hacer cualquiera de ustedes escribiendo hoy una tesis, un proyecto, una hipótesis de reimaginar el sistema en lo tributario.
de reimaginar el sistema en lo tributario, porque algunos políticos leemos y en una de esas vamos a leer lo que hayan escrito ustedes y vamos a empezar a generar conversación y vieron que de repente cuando algo se pone de moda, o sea, de repente, por más que los intendentes no sepan nada de lo digital, de repente si se pusiera de moda la computación cuántica, en un mes tendríamos a un montón de políticos hablando de computación cuántica, como pasó con Noah Harari, Yuval Harari, hace 4 años que de repente todos los políticos leían Harari. Así que lo mejor que pueden hacer es escribir un libro e intentar hacer que se ponga de moda porque a los políticos les encanta estar a la moda. Manuel. Hola Martín, buen día, ¿cómo estás? Hola, Te hago una consulta. Yo, como muchos de mis compañeros, estoy terminando mi carrera, tengo 26 años, desde que nacimos la mayoría de nosotros vivimos en recesión en este país. Hace más de 20 años que vienen diciendo aguantá, dale que podés, es un esfuercito más, es otro impuesto más. No sé, desde que nací me dicen, no, es jodido quedarse sin laburo ahora. Vos me decís que el sistema no funciona, siempre el que viene me dice, no, mirá cómo me dejaron las cosas. Es como que asuma, vos que te encanta el fútbol, ¿no? Me mandan, el equipo está en la B, me contratan para estar en la B y siempre digo, no, pero tenemos un equipo de la B. Entonces, ¿qué razón tengo yo para quedarme acá? Si vos me decís que el sistema no funciona, no veo que vaya a haber un cambio, hace 20 años me vienen chamullando con el cambio, ¿por qué me voy a quedar? O sea, ¿qué motivos tengo para quedarme? Para estar en 30 años en, perdón la expresión, ¿no? Boludearme y decirme, dale que podemos, y después no puedo ni comprar una casa, tengo que esperar que mis hijos se mueran para comprar una casa, porque no hay un crédito, no puedo hacer una hipoteca, ¿qué hago? ¿Me quedo, me voy? ¿Me van a chamullar de nuevo? No, te diría lo primero es estadística, Manuel, después puede pasar o no pasar. Primero que si ustedes están en una universidad y están por culminar una carrera, desde luego hay un problema de autopercepción, pero ustedes componen una élite nacional, digamos, y después decir, pero ¿qué? Yo soy la élite, sí, digamos, en este contexto nacional sos la élite, Manuel. Sí, para el que va a usurpar tierras, de golpe recibe indemnizaciones, No, que de golpe cobra lo mismo que un profesional, es como, che, pará, voy a robar tierras y cobro lo mismo un profesional de parte del Estado. Wow, súper. Por eso, ¿Cómo me Por eso, motiva? Manuel, esos son problemas naturalmente. Si pones a saber, yo estoy de acuerdo con lo que vos estás diciendo. Lo que sí te diría en paralelo es que en realidad el problema del futuro desarrollo del país pasa por esto. Muy probablemente alguien como vos que estudió, probablemente además trabajaste mientras estudiabas, me imagino que sí, como todos los que pasamos por UBA, ¿no? O sea, vamos a UBA para poder laburar, además de porque nos encanta el prestigio académico de la UBA, vamos porque es la que nos permite laburar en paralelo, ¿no? Eso no es normal en otros lugares del mundo. Y eso te volvió mejor y te generó anticuerpos intelectuales y energéticos. Por lo tanto, vos en realidad el problema es un problema positivo para vos. Vos sabés que tenés alternativa. ¿Por qué? Porque te preparaste de forma tal que cuando tengas tu título vas a poder tener un presente estable en la Argentina, porque vas a ser profesional de la UBA y vas a tener un trabajo que después probablemente, sí, vos te sientas mal porque también le van a dar plata a los usurpadores, pero finalmente vos al ser profesional vas a tener un trabajo y vas a poder acceder a cierta comunidad de derechos. Pero también es cierto que en tu caso, Manuel, con tu formación, probablemente tengas la alternativa, que eso es lo que no tienen otros. Digamos, entonces para vos es una opción. Digamos, tu pregunta en realidad me la estás haciendo porque es una opción. Y el problema de fondo de la Argentina está en los que no lo pueden preguntar. Digamos, hay mucha gente que no se puede hacer la pregunta y no, que no se malinterprete, Pregunto Manuel. entonces. Sí. Nosotros que tenemos la opción, porque bueno, nos formamos, tuvimos la suerte. Nosotros nos queremos ir, ¿qué queda? Nos están empujando para que nos vayamos. A ver, irse a Europa, yo puedo ir, tener un trabajo como con el título, listo, me puedo comprar una casa hipotecada 30 años, o sea, ¿qué razón tengo para quedarme? ¿Qué le queda a este país si nos siguen empujando? La mejor respuesta la vas a encontrar vos. Sí te diría que con todas las debilidades y con todos los déficits va a haber gente de los distintos espacios políticos que hoy ven esto que vos estás describiendo, La realidad, Manuel, es que no hay una respuesta a eso, porque tu pregunta, perdón, el problema es que la pregunta no es racional, es emocional, absolutamente emocional, que es que te sentís mal, ¿no? O sea, como nos pasa mucho, digamos, yo tengo hasta el 10 de diciembre de 2023, o sea, es racional el diagnóstico, pero después la pulsión de que te sentís mal porque sentís que hay injusticia, que hay desigualdad, que no premian al que se esfuerza, digamos. Último Eso comentario, viene dijo mis de las... compañeros. Racionalmente veo cómo cae mi salario año a año. Absolutamente. Tenemos menos salario que Haití el mínimo. Entonces decís, es emocional, no lo veo en lo económico. Eso es racional, exactamente.
Eso es absolutamente así. Lo que te quiero decir es que no hay ninguna respuesta racional que yo te pueda dar a eso, porque la realidad es la realidad, digamos, Manuel. Y Claro, por no lo la hay. tanto, la No hay respuesta motivo que, para quedarse. la respuesta que yo te podría dar es emocional. No, pero además, digo, corramos la chicana, digamos, estamos principalmente de acuerdo, Manuel. Ok. Los motivos, digamos, entiendo que por la manera en la que vos me estás preguntando, además creo que no hay ninguna respuesta correcta que yo te pueda dar al planteo, así como vos lo estás haciendo, al planteo como vos lo haces, no hay ninguna respuesta correcta posible mía, porque vos, además de que tenés un diagnóstico racional, también estás atravesado por emociones que es de frustración, digamos. Entonces, por lo tanto, lo que te diría, Manuel, es un proceso interno tuyo. Sí te diría que hay un montón de gente que va a estar trabajando, pero después es como vos decís, bueno, Martín, sí, pero lo que vos me estás diciendo pasa de hace 25 o 30 años y no pasa. Bueno, sí, por eso, Manuel. Así que sencillamente es una decisión tuya, como le está pasando a un montón de jóvenes, y seguramente va a ser un desafío para muchos de nosotros que sentimos en algún nivel la responsabilidad de tratar de torcer el rumbo, pero probablemente ese rumbo, vos me decís, pero esto va a ser así, digamos, pero lo vas a lograr cambiar o lo van a lograr cambiar de acá al 2023 al 2025. No, no, Manuel, no va a Gracias por la pasar eso. honestidad. Gracias Vos, por vos la sabés que no es así y por lo tanto las transiciones son de largo plazo, siempre. Las Por transiciones eso. son de largo plazo. Planeamiento a largo plazo. Y después está en si uno quiere o no quiere transitar ese camino, ¿no? Es tan simple que es, como eso. Bueno, Ahí tengo, mirá, Andrea y Nair que dicen, vénganse a vivir a Pinamar. Pinamar invita a aquellos que estudian, sí, todos los que quieran, vénganse, pues de verdad, respirá.pinamar.gov.ar. Además, hoy con internet y demás están surgiendo un montón de oportunidades. Pero sí, fuera de eso, Manuel, te pido disculpas, pero la realidad es que lo que vos decís, así como lo pintás, no hay espejitos de colores. No hay espejitos de colores, Manuel. Martín, en línea con lo que acabas de decir, de vengan todos a Pinamar, ¿qué tienen preparado de cara a la temporada de verano? ¿Cómo van a garantizar el tema de salud para los propietarios que no residen y para aquellos que quieran ir? Bueno, en primer lugar, digamos, se terminó imponiendo un concepto que abonamos desde Pinamar, se lo propusimos al gobernador Kicillof cuando Goyan, el ministro de Salud, había propuesto que no hubiera verano. Yo me opuse a esa idea y dije que era un delirio y que no solamente tenía que haber verano, sino que tenía que haber temporada extendida. Y cuando tuve el primer Zoom, que me generó muchas discusiones con mis colegas que me salieron a los tobillos, decían, ¿cómo puede ser que este irresponsable esté hablando de verano extendido cuando en realidad habría que achicarse? Digo, y es tan simple como esto, Mauricio. Vos no vas a poder evitar que haya verano. En la Argentina, con la policía bonaerense, con ex policías bonaerenses que están drogados y borrachos en la Quinta de Olivos, sitiando al presidente de la Nación, vamos a tratar de evitar que 330.000 personas no entren al partido de Pinamar. Muy difícil de imaginarse ese tipo de control. Entonces, lo que nosotros empezamos a trabajar con el gobernador desde la practicidad, desde el pragmatismo, es no vamos a poder evitarlo. Por lo tanto, yo no puedo pasar de 45.000 a 330.000 entre el 28 de diciembre y el 1 de enero. Por lo tanto, lo que te propongo es una temporada extendida que lo que nos permita incorporar sea gradualismo, gradualidad. Hoy, si entran a coronavirus.pinamar.gov.ar/estadísticas, van a ver, nosotros ya tenemos publicada la estadística de ocupación de camas y vamos a ir, a medida que vayan pasando las semanas epidemiológicas, vamos a estar fortaleciendo el sistema. En paralelo, sí, con convenios con el Pirobano y con el Hospital Fernández de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Pirobano van a estar viniendo médicos residentes y médicos internistas a fortalecer nuestro sistema de salud, y en paralelo el Hospital Fernández han sido caso testigo de la implementación de un sistema que es de cánulas nasales de alto flujo y que ha dado muy buenos resultados contra los respiradores, realmente. Entonces, nosotros pudimos empezar a triplicar con la incorporación de esta tecnología y capacitaciones del Hospital Fernández, triplicamos el tiempo de recuperación de los pacientes y además descomprimimos las unidades de terapia intensiva. Y en paralelo te diría que el siguiente desafío va a ser la ciudad toda al aire libre, toda al aire libre. O sea, el primer eje estratégico era temporada extendida. ¿Para qué? Para ir incorporando estadísticamente la gradualidad de los esfuerzos financieros que tenemos que hacer. Y tenemos todo diseñado con prepagas obras sociales y la ciudad de Buenos Aires con su sistema de salud. En paralelo,
el siguiente eje estratégico es todo al aire libre, ya que disminuye drásticamente digamos, la curva epidemiológica cuando las actividades se plantean. Primero, ¿cómo pasó en la Ciudad de Buenos Aires? Protocolizado, de manera, digamos, lo no clandestino al aire libre es el óptimo. ¿Por qué? Porque te cuidás, porque tenés más alta la guardia. Ahora, cuando entraste en una casa y le metiste el abrazo y compartiste el vaso de Fernet, ahí ya estás al horno, ni que hablar si compartiste el mate, y eso es lo que nos generó la cadena de contagios. Así que esos van a ser los principales ejes estratégicos y en paralelo las cosas que no se van a poder. Este año vamos a tener una política mucho más activa, por ejemplo, para evitar accidentes de cuatriciclo, por ejemplo. O sea, yo desde hace 3 años, o sea, asumí el primer verano, padecimos el fallecimiento de un nene en cuatriciclo, que en otras temporadas era todas las semanas, fallecían niños o personas en cuatriciclo. Desde hace 3 temporadas que en Pinamar no pasa. Y la idea es que ya no solamente no tener ningún fallecimiento, no tener o sea, la menor cantidad de politraumatizados posible, porque me ocupan las terapias intensivas y van a competir contra el paciente COVID. Y después, bueno, esa va a ser principalmente la estrategia, Mauricio. Sí te diría que en lo que más estamos trabajando es que así todo la temporada sea atractiva, sea interesante, sea especial, y por lo tanto no vas a poder ir a bailar, no vas a poder ir al teatro a puertas cerradas, pero sí vamos a tener muchas pequeñas cositas al aire libre, en bosques, en ollas en el bosque, en la playa, mini recitales, teatro independiente, producciones chiquititas, presentaciones de libros, congresito de filosofía, conversaciones con intelectuales en el bosque a la noche con fuego. Esa es un poco como la imagen del verano. Bueno, lamentablemente le quedan muchas preguntas, pero ya no tenemos tiempo. Pero creo que estuvo buenísimo. A mí personalmente me encantó todos los comentarios y las preguntas de todos y las respuestas de Martín, porque están en la misma línea de lo que nosotros estamos desarrollando y pensando. O sea, yo siempre digo, el tema, para mí no existe ni la derecha ni la izquierda, es una complementación de todo y uno tiene que empezar a mirarlo por ese lado. No empezar a darle vuelta a esas cosas porque ya no existen más. Si uno mira, nosotros trabajamos también con física cuántica y el principio de complementariedad, ¿no es cierto? Vos tocaste varias cosas que nosotros también las tocamos. Así que estamos muy en la misma línea, así que me encantó. Yo les cuento a todos que no creo que sepan ahora, yo hace ya casi 3 meses que estoy viviendo acá en el partido de Pinamar, estoy en Cariló, me voy a quedar hasta marzo seguro, y el único problema es el tema de internet. Ahora estoy en una oficina prestada de una amiga que me prestó la oficina para poder tener, porque en casa han cortado todo, están haciendo, esperemos, decían que ahora a partir Fibra de óptica. Fibra óptica con 300 megas vas a tener ahí. Hasta 300 megas. Así que bueno, ese es el tema que... ¿En todo Cariló? Ya está ¿En todo Cariló eso? Sí. 300 megas de fibra en Cariló. Empezó a volver interesante. Así Hace que 1 año y medio que no tengo internet ahí en Plátano y Garza. Eso va a funcionar. Se va a estar haciendo en breve. Cariló para mediados del año que viene va a estar con cobertura 100% de fibra óptica con 300 megas y Telpin en paralelo. O sea, en Pinamar tenemos competencia de instalación de fibra óptica. O sea, está Telpin, está esta nueva empresa, está Fibertel y en paralelo, o sea, hay 3 empresas compitiendo por la fibra óptica en Pinamar, que es una unidad de negocios muy deficitaria porque es una ciudad estirada, unifamiliar, versus ciudades donde tenés edificios con muchas unidades funcionales, o sea, y bueno, generamos condiciones para que haya competencia. Ahora también quiere venir Telecentro. O sea, eso para una ciudad del interior es, te diría, bastante inverosímil, digamos, difícil de lograr. ¿Esta instalación se está haciendo por parte municipal? O... No. Condiciones para la inversión. Por eso lo mencionaba antes, cuando vos generás, por eso pude verificar empíricamente que cuando vos tomás decisiones tributarias en tu municipio puede tener consecuencias económicas en la inversión y en el desarrollo económico, y ciertamente un Estado nacional puede brindar, como dice el tema de los Beatles, Eleanor Rigby, Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear, ¿no? O sea, el Estado Nacional escribe canciones para letras que no va a escuchar nadie. Entonces a veces dan soluciones a problemas que no tienen nadie.
Y en cambio, cuando vos tenés la sintonía fina del municipio, vos sabés que si tocas una cosita, ¿por qué? Porque lo escuchaste, porque te lo vieron a contar. Vos tenés la posibilidad de cambiar algo y dar un beneficio a un problema que alguien tiene de verdad. Esa es la potencia de los municipios, y por eso, solo para cerrar, profesor Serra, diría, para cerrarlo de izquierda a derecha, lo que sí existe es método o no método. Y finalmente, a mi maestro Tony Puig, que es un profesor al que yo admiro mucho y he tenido el placer de traer a Pinamar, a cargo de lo que fue la marca Barcelona, él dice: no hay nada más ordinario que alguien que quiere ser presidente. Si amás la política de verdad, amás los gobiernos locales. Cariños Bueno, a todos. muchas gracias, Martín. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Roberto. Nos vemos el martes. nos vemos el martes, empiezan las presentaciones. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo me puedo quedar a contestar lo que necesiten, y los que ya están quieren, Ya se han retirado varios. pueden salir sin ningún problema. Así que si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, yo no tengo problemas en Pues, quedarme. si no, yo los despido y nos vemos el martes. Cualquier cosa me mandan un mail. Gracias, Vale. Que tengan Gracias. buen fin de. Nos vemos. Gracias. Buen fin de. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Roberto, una pregunta. Gracias. Buen fin de. Sí, habías, lo que mencionaste el otro día de lo del Category Management de Australia, el tema de los vinos, yo estuve buscando de qué año en particular fue. Es viejo, encontré cosas más actuales, pero me interesa ver eso como para comparar. Y yo no me acuerdo exactamente, lo plantearon en un congreso mundial de estrategia, no me acuerdo si fue en qué país fue, si fue en Estados Unidos o fue en algún otro lado. Yo ahora no me puedo acordar, pero lo planteó gente del gobierno de Australia que contó un poco lo que estaban haciendo, cuál era la visión de país, cuáles eran las categorías que querían potenciar, y bueno. Ok, busco por el Congreso, entonces, gracias. No de nada. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Hay algunos que se quedaron sin poder preguntar. Nico, Vicky por ahí, no sé si alguno más, pero... Sí, yo justo quería preguntar cómo pensaba, digamos, construir puentes con la gente en una Argentina que es tan polar, ¿viste? Habló de Estados Unidos, y Estados Unidos también es polar, pero funciona, tiene un rumbo y digamos, crece y le encuentra, cada uno tiene formas distintas, pero más o menos se apuntan en el mismo lado. Y acá es complicadísimo hacer eso. Habló del traidor del sistema, habló de naciones, provincias y municipios, y yo pensaba, ellos tuvieron nación y provincia, digamos, se pudieron haber hecho cambios que digamos no impactaron. ¿Por qué no impactaron? Ese tipo de preguntas me quedaron pendientes. Pero bueno, estuvo muy interesante la charla, la verdad. Sí, estuvo muy bueno. Una hoja llena de apuntes. Estuvo... Hay un tema en Estados Unidos, por ejemplo, en Seattle, el estado de Washington, le quería poner impuestos a subir los impuestos a Amazon y demás, y Amazon dijo: si a mí me suben los impuestos, yo mañana mismo me retiro del estado y voy a otro que me están pidiendo, me están subvencionando y me van a bajar los impuestos y no me van a subir. Entonces, ahí aparecen que los impuestos los manejan más los estados y entonces pueden competir. Entonces una empresa está en un lado, bueno, me suben los impuestos, me voy a otro que me lo van a bajar. Claro, Y así eso... fue las amenazas Eso realmente pasa eso. Yo trabajo en una empresa en donde con Trump habían puesto un impuesto para los que tenían como más del 20% de trabajadores fuera de Estados Unidos. Y apenas salió esa ley, para los contratos estadounidenses, los contratos se empezaron a firmar afuera, en otros países, porque ese impuesto en otras filiales de la empresa podían evitarlos. Entonces, claro, realmente ahí es un ejemplo, ¿no? Pusieron un impuesto y automáticamente hicimos una migración de contratos. Se refirmaron los contratos en otras locaciones, otros países.
Claro, acá lo mismo, acá te suben los impuestos y bueno, y se va a Uruguay, se va a cualquier lado y te escapás enseguida. Y eso es lo que no se dan cuenta. Ya ahora la cosa es tan global y tan fácil de salir, que en el momento que te van a hacer algo, y bueno, me voy. El año pasado, el cuatrimestre pasado, vos estabas, Nico, el de Satellogic, con todo eso. Estaba acá y bueno, puso la fábrica en Uruguay, él se fue a vivir a Europa y facturan en los distintos países, hacen las cosas y listo, lo dejaron, desarrollaron acá. Tengo todo, me sale muy caro trabajar acá y tengo complicaciones de todo tipo, me voy a otro lado y se fue inmediatamente. Es que digamos, la meritocracia, el principal incentivo es económico. No hay manera de lograr que la gente haga cosas si no le generas las condiciones para hacerlo. Y en ese sentido, en esta semana justo escuché un reportaje que le hicieron a un expresidente acá de Uruguay, Sanguinetti. Y te digo, con Mujica piensan totalmente, pero totalmente distinto, y sin embargo se juntan y ven de lograr, digamos, acuerdos o impulsar al sistema, digamos, económico uruguayo. Entonces vos decís, acá, ¿por qué no es viable eso? ¿Qué hay que cambiar para lograr, digamos, impulsar esas modificaciones? Hay muchos intereses en el medio, muchos, y generalmente por esos intereses está la caja chica de cada sector, y bueno, es complicado cambiar eso quizás. En línea con lo que decía Manuel, yo también, digamos, me planteé varias veces. Nos vamos acá. ¿Cómo? No tenemos que ir, por acá no es. Y el tema es que te pones a pensar en ese tipo de cosas y como te decía recién Martín, son opciones. Vos tenés la opción de ir afuera, generar una nueva vida afuera, pero a ver, vos me imagino tenés tus amigos acá también. Me imagino que te gustaría tener una vida acá en Argentina completa, digamos, poder pensar el día de mañana en tener una casa. Yo hoy en día digo, yo ya, con el sueldo que tengo no me alcanza la vida para comprarme una casa. Sí. Digamos, manteniendo un trabajo. Está bien, hay lugares, sectores donde tenés oportunidades, quizás la pegaste y hiciste un buen trabajo y te salió bien y quizás te compras 20 casas, qué sé yo, pero el común de la gente hoy en día, si no es por una herencia, no puede pensar en comprarse una casa, digamos, Nico, a plazo. Acá no puede ser que yo sea profesional, me reciba todo lo que tengo que hacer y vuelvo a decir, es imposible que yo me compre un monoambiente. No te estoy hablando de, no sé, 3 casas en el country, una en Cariló y otra en Puerto Madero. Un monoambiente en Coglan, tranquilo, es imposible, no te dan los números. No puede ser que vos te vas a España, sos mozo, tengo un conocido que es mozo y ya va por la tercera propiedad con hipotecas. Entonces vos decís, pará, yo me esforcé, hice todo lo que tenía que hacer para que después le paguen no sé cuánta guita que fue a usurpar, no te dan ganas de quedarte. Y vuelvo a decir, hace 20 años nos chamullan con que vamos a salir adelante, no es que fue un periodo complicado, la pandemia. Manuel. No sé qué opina el resto. Querido Manuel, lo que contás es muy profundo en realidad y es muy sentido. Y es la decisión tal vez más personal que cada uno de nosotros hemos tenido que valorar en algún momento de nuestras vidas. Finalmente todos somos hijos, nietos y bisnietos de emigrantes, digamos. Nuestro país está lleno de emigrantes. Quiero decir, los que vinieron a hacer la Argentina, que nosotros habitualmente los pensamos como inmigrantes, son emigrantes, gente que no es que vino acá, sino que se escapó de. Digo, los españoles que llegaron acá, los italianos, todos se escaparon de. No es que